Capítulo 13. El ilustre John Yates, ese nuevo amigo de quien hemos hablado, no poseía más virtudes que las de vestir a la moda y gastar, y la de ser el hijo menor de un lord de mediana posición. Y Sir Thomas seguramente no hubiese considerado nada deseable su introducción en Mansfield. Tom lo había conocido en Weymouth, donde habían pasado juntos 10 días con el mismo grupo, y su amistad, si amistad podía llamarse, quedó demostrada y ratificada al ser invitado el señor Yates a dejarse caer por Mansfield y al prometer que así lo haría. Y así lo hizo antes de lo que se esperaba, a consecuencia de la súbita dispersión de una gran pandilla reunida para hacer vida alegre en casa de otro amigo, el cual había tenido que abandonar Weymouth. Llegó el señor Yates en alas de la desilusión y con la cabeza llena de arte dramático, pues había sido una partida de aficionados al teatro, y para la función en la que él había de tomar parte faltaban tan solo 2 días, cuando el súbito fallecimiento de uno de los más próximos parientes de la familia desbarató el plan y dispersó a los componentes del cuadro escénico. Tener tan cerca la felicidad, tan cerca la fama, tan cerca el largo párrafo haciendo el panegírico de las funciones de aficionados de Ecclesford, sede del muy honrable Lord Ravenshaw, de Cornwallis que hubiera inmortalizado, por un año al menos, el nombre de todos los participantes. Tenerlo tan cerca y perderlo todo constituía un fracaso que dolía en el alma. Y el señor Yates no sabía hablar de otra cosa. Ecclesford y su teatro, los preparativos y los vestuarios, los ensayos y el jolgorio que se hacían los mismos, era su inagotable tema de conversación, y jactarse del pasado su único consuelo. Afortunadamente para él, la afición al teatro es tan generalizada, la ilusión por actuar tan viva en la juventud, que difícilmente podía fatigar la atención de sus oyentes. Desde el reparto de los papeles hasta el epílogo, todo había sido encantador, y pocos eran los que no hubieran querido ser parte interesada, o los que hubieran dudado en probar su aptitud. La obra elegida había sido Promesas de enamorados, y el señor Yates tenía que encarnar el conde Cassel. «Es un papel insignificante», decía, «y nada de mi gusto, de modo que no volvería a aceptarlo otra vez, pero resolví no poner obstáculos. Lord Ravenshaw y el duque se habían asignado los 2 únicos papeles que vale la pena interpretar antes de que yo llegara a Ecclesford, y aunque Lord Ravenshaw ofreció cederme el suyo, ya comprenderán ustedes que me fue imposible aceptarlo. Sentí por él que hubiera metido tan mal sus fuerzas, pues no sirve para el papel de varón. Tan bajito, con su voz tan débil, que siempre se ponía ronca a los 10 minutos de haber empezado, hubiera destrozado materialmente la obra, pero yo estaba resuelto a no poner obstáculos. Sir Henry creía que tampoco el duque servía para ser de Frederick, pero esto era debido a que deseaba interpretar él este personaje. Por el contrario, así hubiera sido aún peor. Quedé pasmado al comprobar que Sir Henry era tan mal actor. Afortunadamente la gran fuerza de la obra no recaía sobre él. Nuestra Ágata era insuperable, y muchos consideraron que el duque estaba magnífico en su papel, en total que hubiera sido algo maravilloso. Fue una verdadera lástima, vaya que sí, y sinceramente lo compadezco, no hay por menos, eran los amables comentarios del auditorio simpatizante. No vale la pena quejarse por esto, pero cabe afirmar que la pobre viuda no hubiera podido escoger peor momento para morir, y uno no pudo evitar el deseo de que la noticia se ocultara hasta justamente después de los 3 días que nos hacían falta. Eran 3 días nada más, y por tratarse solo de la abuela, y teniendo en cuenta que aquello se montaba a una distancia de 200 millas, creo que no hubiera sido un mal tan grande, y alguien lo sugirió, me consta, pero Lord Ravenshaw, que sin duda es uno de los más correctos hombres de Inglaterra, no quiso siquiera oír hablar de ello. «Un entremés en lugar de una comedia», dijo el señor Bertram. «Las promesas de enamorados se terminaron, y Lord y Lady Ravenshaw se quedaron solos interpretando a mi abuela. En fin, él se consolará sin duda con la herencia, y tal vez, dicho sea entre nosotros, empezaba a inquietarse por su prestigio y sus pulmones en el papel de varón, y no le haya sabido mal tener que retirarse. Y para meterme también contigo, Yates, creo que deberíamos montar un pequeño teatro en Mansfield, y rogarte que fueras nuestro director escénico». La idea, aunque instantánea, no se extinguió en un instante, pues en todos se había despertado el deseo de actuar, y en nadie con tanto ímpetu como en él,
que era ahora jefe de la casa y que, teniendo tantas horas libres como para ver algo de bueno en casi todo aquello que representase una novedad, tenía al propio tiempo un grado de sensibilidad temperamental y afición a la escena que se adaptaba exactamente a la novedad de hacer teatro. Acariciaba la idea una y otra vez. Oh, si se pudiera hacer algo semejante al teatro y los decorados de Ecclesford. El deseo halló eco en las dos hermanas, y Henry Crawford, que veía en ello un motivo de fiesta no gustada aún por su completo programa de licencia y diversión, se sumó entusiásticamente a la idea. En estos momentos, dijo, creo que sería capaz de hacer el payaso lo bastante para encargarme de cualquier interpretación, de cualquiera de los personajes que han creado los dramaturgos, desde Shylock o Ricardo III hasta el héroe cantante de una farsa, con un traje escarlata y sombrero de candil. Me siento con ánimos para hacer cualquier cosa, para hacerlo todo, para declamar o rugir, para suspirar o cabriolar, en cualquier tragedia o comedia escritas en lengua inglesa. El caso es hacer algo, aunque solo sea una media representación. Un acto, una escena. ¿Quién podría impedirlo? No estos rostros, estoy seguro. Mirando a las hermanas Bertram. Y en cuanto al teatro, ¿qué significa un teatro? Lo que nos proponemos es divertirnos por nuestra cuenta. Cualquier habitación de esta casa sería suficiente. Necesitaremos un telón, dijo Tom Bertram. Unos pocos metros de bayeta verde para un telón, y tal vez nada más. Sí, esto bastará, consideró el señor Yates. Con solo una cortina que se recoja a un lado, o bien partida para correrla hacia los extremos quitando las puertas, y 3 o 4 decorados, tendremos todo lo necesario para un plan así. Tratándose de una simple diversión entre nosotros, no hace falta más. Yo creo que debemos contentarnos con menos, terció María. No habría tiempo para tanto y surgirían otras dificultades. Será preferible que adoptemos el punto de vista del señor Crawford, dejando que sea la representación, no el teatro, nuestro objetivo. Muchos fragmentos de nuestras mejores obras teatrales son independientes de la escenografía. Nada, dijo Edmund, que empezaba a escuchar alarmado. No vayamos a hacer las cosas a medias. Si hay que hacer función, que sea en un teatro de verdad, dotado de platea, palcos y galería, y demos una representación completa, desde el principio hasta el fin, como si fuese de una obra alemana, no importa cuál, con una entremesa a base de muchos trucos y tramoya, y una exhibición de danza, y un hornpipe, y unas canciones en los entreactos. Si no superamos a Ecclesford, no haremos nada. Vamos, Edmund, no te pongas antipático, dijo Julia. Todos gustamos de una buena representación, tanto como tú, y hemos tenido ocasión de desplazarnos algo más para presenciarla. Claro, para ver auténticos artistas, a buenos y experimentados actores y actrices, pero difícilmente me desplazaría de esta habitación a la de al lado para presenciar los improbos esfuerzos de unos individuos que no han sido preparados para el oficio, de un grupo de damas y caballeros que tienen todas las desventajas de la educación y el decoro, contra las que se ven precisados a luchar en estos casos. Después de una corta pausa, a pesar de todo, el tema se reanudó y siguió discutiéndose con el mismo afán, mientras los respectivos entusiasmos no hacían más que aumentar en el curso del debate, y al comprobar cada uno la ilusión de los demás, y aunque nada se determinó, excepto que Tom Bertram preferiría una comedia y sus hermanas y Henry Crawford una tragedia, y que nada en el mundo podía ser más fácil que dar con una obra que complaciera a todos, lo de llevar a cabo el plan parecía algo tan decidido que Edmund empezó a inquietarse de veras. Estaba resuelto a evitarlo, en tanto le fuese posible, a pesar de que su madre, que igualmente escuchó la conversación sostenida en torno a la mesa, no evidenció el menor síntoma de desaprobación. Aquella misma tarde se le ofreció la oportunidad de poner a prueba sus fuerzas. María, Julia, Henry Crawford y el señor Yates se hallaban en el salón de billar. Tom los dejó para volver a la sala donde estaba Edmund pensativo, de pie junto a la chimenea, y también Lady Bertram, sentada en un sofá a corta distancia, con Fanny a su lado preparándole la labor. Aquel entró diciendo: «Otra mesa de billar como la nuestra no se podría encontrar, creo yo, sobre la faz del mundo. No puedo resistirla más, y creo que nada podrá tentarme a volver jamás a ella. Pero algo bueno acaban de descubrir.
Es la sala ideal para teatro, la que reúne precisamente las condiciones de forma y profundidades requeridas, y como las puertas del fondo pueden transformarse en una sola, lo que puede conseguirse en 5 minutos simplemente corriendo la librería del despacho de nuestro padre, tenemos exactamente lo mejor que se nos hubiese podido ocurrir de haber permanecido horas y más horas sentados y meditando sobre el caso. Y el despacho de papá será un excelente escenario. Parece unido al salón de billar a propósito. No será en serio que hablas de la representación, ¿verdad?, dijo Edmund en voz baja al aproximarse su hermano a la chimenea. ¿Que no hablo en serio? Tan en serio como cuando más, te lo aseguro. ¿Qué hay de ello que pueda sorprenderte? Considero que estaría muy mal, desde un punto de vista general. Las funciones de teatro casero dan motivo a algunos reparos, pero teniendo en cuenta nuestras particulares circunstancias, sería altamente imprudente, y más que imprudente intentar algo parecido. Pondría de manifiesto una total falta de sentimiento por la ausencia de nuestro padre, que hasta cierto punto se encuentra en constante peligro, y sería imprudente, me parece a mí, con respecto a María, cuya situación no es poco delicada, en extremo delicada, si bien se considera todo. Hay que ver si lo tomas en serio, como si nos propusiéramos actuar 3 veces por semana hasta el regreso de mi padre e invitar a toda la comarca, pero no se trata de una exhibición de esta clase. No pretendemos otra cosa que divertirnos un poco entre nosotros, justamente para dar variedad a la monotonía del escenario doméstico y ejercitar nuestras facultades en algo nuevo. No precisamos de público ni publicidad. Creo que puede confiarse en nosotros en cuanto a la elección de una obra perfectamente intachable, y no concibo que pueda haber más daño o peligro en conversar empleando el elegante lenguaje de algún respetable autor que en charlar con un vocabulario de cosecha propia. No tengo temores ni aprensión, y en cuanto a lo que nuestro padre está ausente, es algo que está tan lejos de representar un obstáculo que casi lo considero un motivo, pues la impaciencia por su retorno tiene que constituir para nuestra madre un periodo de intensa ansiedad, y si nosotros podemos por el medio que sirva de distracción a su inquietud y conseguimos sostener su ánimo durante las pocas semanas que falta, creo que habremos empleado muy bien el tiempo, y sin duda papá lo creerá así también. No olvidemos que para ella es este un periodo de intensa ansiedad. Al decir esto, los dos miraron a su madre, hundida en el sofá, cual auténtica representación de la salud, el bienestar, la comodidad y la tranquilidad. Estaba precisamente sumiéndose en un dulce sopor, mientras Fanny iba solventando las escasas dificultades de su labor para ella. Edmund sonrió y meneó la cabeza. «Por Júpiter, esto sí que es un fracaso», exclamó Tom, dejándose caer en una butaca, al tiempo que soltaba una franca carcajada. «Vaya, madrecita querida, lo que es tu ansiedad. En esto me colé». «¿Qué te pasa?», inquirió Lady Bertram, con la torpe pronunciación de una persona soñolienta. «No estaba durmiendo». «No, mamá, por Dios, nadie sospechó tal cosa. Bueno, Edmund», prosiguió volviendo al tema, la postura y la entonación anteriores, tan pronto como Lady Bertram empezó de nuevo a dar cabezadas. «Por eso estoy dispuesto a mantenerlo, puesto que no es ningún mal». «No puedo estar de acuerdo contigo. Tengo el pleno convencimiento de que nuestro padre lo desaprobaría rotundamente». «Y yo estoy convencido de lo contrario. A nadie le satisface más que a nuestro padre que se ejerciten las facultades de los jóvenes. No hay quien tanto procure fomentarlas, y por cuanto se relaciona con la buena dicción, la entonación y los gestos declamatorios, creo que siento una verdadera pasión. No dudo de que la alentaba en nosotros cuando chiquillos. ¿Cuántas veces nos hizo recitar versos sobre el cadáver de Julio César, y ser o no ser, en esta misma sala para su diversión? Y ten muy presente que he recitado mi nombre era Norval todas las noches de mi vida, a partir de unas vacaciones de Navidad. Aquello era muy distinto, debes darte cuenta de la diferencia. Nuestro padre quería que nosotros, como escolares, supiéramos hablar y pronunciar correctamente, pero nunca pudo desear que sus hijas ya mayores hicieran teatro. Su sentido del decoro es estricto». «Todo esto ya lo sé», replicó Tom malhumorado. «Conozco a mi papá tan bien como tú, y ya cuidaré yo de que sus hijas no hagan nada que puedan disgustarle. Ocúpate de tus asuntos, Edmund, que yo ya cuidaré del resto de la familia».
Si estás resuelto a hacer función, dijo el perseverante Edmund. Espero que sea un plan muy íntimo y reservado, y creo que no debería intentarse montar un teatro. Sería tomarse unas libertades en casa de nuestro padre, durante su ausencia, que no podrían tener justificación. De todo lo que con esto se relacione me hago yo responsable, replicó Tom con decidido acento. No habrá perjuicio para su casa. Tengo tanto interés como puedas tenerlo tú en velar por el buen nombre de la casa de nuestro padre. Y en cuanto a esas alteraciones que hace un momento sugerí, eso de retirar una librería o abrir una puerta, o incluso emplear el salón de billar por espacio de una semana, sin que sea precisamente para jugar al billar en él, podrías igualmente suponer que pondría objeción a que hagamos más uso de esta sala y menos del comedor auxiliar, donde solíamos reunirnos habitualmente para charlar antes de que se fuera, o a que el piano de mis hermanas se traslade continuamente de un lado para otro. ¡Totalmente absurdo! Pero este cambio, aunque no fuera inoportuno como tal, sería inoportuno por el gasto que supone. Claro, como el gasto de una empresa así sería fenomenal. ¿Acaso supongo un desembolso de 20 libras nada menos? Que hay que montar algo parecido a un teatro es indudable, pero se hará en el plan más sencillo, una cortina verde, algo de obra de carpintería, y nada más. Y en cuanto a la obra de carpintería será toda en casa por el propio Cristóbal Jackson, de modo que pasa de absurdo hablar de gasto. Además, mientras se emplea a Jackson, ya no hay inconvenientes por parte de Sir Thomas. No vayas a figurarte que en esta casa nadie más que tú puede ver y juzgar las cosas. No tomes tu parte en la función, si eso no te gusta, pero no pretendas imponerte a los demás. No, desde luego. En cuanto a intervenir yo, dijo Edmund, me niego rotundamente. Mientras esto decía, Tom abandonó la habitación y Edmund quedó sentado junto al fuego, removiéndolo, pensativo y enojado. Fanny, que había escuchado toda la conversación y se adhería a todos los sentimientos expresados por Edmund en el curso de la misma, se aventuró a decir entonces, en su anhelo de proporcionarle algún consuelo. Quizás no consigan encontrar una obra que les convenga. Los gustos de Tom y de tus hermanas parecen muy distintos. En esto no confío, Fanny. Si persisten en su empeño, algo encontrarán. Hablaré con mis hermanas e intentaré disuadirlas a ellas. Es lo único que puedo hacer. Me imagino que tía Norris se pondrá de tu parte. Yo diría que sí, pero ni sobre Tom ni sobre mis hermanas tiene alguna influencia que valga para el caso, y si no logro convencerlas por mí mismo, dejaré que las cosas sigan su curso, sin intentarlo mediante su intervención. Las querellas familiares son lo peor de todo, y es preferible cualquier cosa a suscitar esa clase de violencias. Sus hermanas, a las que tuvo oportunidad de hablar el día siguiente por la mañana, se mostraron tan refractarias a sus consejos, tan reacias a sus razonamientos, tan resueltas a hacer su gusto como el mismo Tom. Adujeron que su madre no ponía el menor reparo al plan y que no había de temer en absoluto la desaprobación de su padre, que no podía haber daño en algo que se había visto en tantas familias respetables, con la intervención de tantas damas dignas de toda consideración, y que tenía que ser una escrupulosidad rayana en la locura la que pudiese ver algo censurable en un plan como el suyo, que comprendía solo a hermanos y hermanas y algunos amigos íntimos, y del que jamás se hablaría fuera de su propio círculo. Julián ocultó cierta tendencia a admitir que la situación de María requería que procediese con especial cuidado y prudencia. Si bien esto no podía hacerse extensivo a ella gozaba de absoluta libertad, y María puso claramente de manifiesto que su compromiso no hacía más que elevarla muy por encima de toda cohibición, y que se viera menos obligada que Julia consultara al padre o a la madre. Pocas esperanzas le quedaban a Edmund, pero seguía porfiando aún cuando se presentó Henry Crawford, procedente de la rectoría, que se introdujo en la habitación diciendo a plena voz: «No escasearán las mediocridades en nuestro teatro, señorita Bertram. No nos faltarán elementos infames. Mi hermana le ofrece sus respetos y espera ser admitida en la compañía, y se considerará dichosa si se le concede el papel de alguna vieja dueña o sumisa confidente que a ustedes no les guste interpretar». María dirigió a Edmund una mirada que quería decir: «¿Qué dices ahora? ¿Puede estar mal lo que a Mary Crawford le parece bien?».
Y Edmund, acorralado, se vio obligado a reconocer que el hechizo de las tablas podía muy bien cautivar el espíritu de las personas geniales, y con la ingenuidad de un enamorado se puso a pensar, más que en otra cosa, en el ánimo complaciente y servicial que se traslucía en el mensaje. El proyecto seguía adelante, toda oposición fue inútil, y en cuanto a tía Norris, se la juzgó erróneamente al atribuirle una tendencia oposicionista. No expuso inconveniente que no fuera rebatido a los 5 minutos por su sobrino Tom y su sobrina María, que eran todopoderosos ante ella. Por otra parte, como el total de la habitación no significaría un gran dispendio para nadie y ninguno para ella, como previniese en la realización del proyecto todas las delicias de los apresuramientos, el bullicio y la presunción, y dejase la inmediata ventaja de considerarse obligada a abandonar su casa, donde había vivido un mes completo a sus expensas, para trasladarse a la de ellos a fin de que a todas horas pudieran contar con sus servicios, se comprenderá que de hecho estuviera en extremo encantada de que se llevara a efecto. Capítulo 14. Fanny parecía estar más cerca de tener razón de lo que Edmund había supuesto. La cuestión de hallar una obra que satisfaciera a todos resultaba un verdadero problema, y el carpintero ya había recibido el encargo y tomado sus medidas, ya había puesto de manifiesto y allanado por lo menos 2 colecciones completas de dificultades, y después de demostrar hasta la evidencia la necesidad de una ampliación del proyecto y del presupuesto, había ya puesto manos a la obra, sin que se supiera aún qué drama o comedia se iba a representar. Otros preparativos estaban también en marcha de Northampton. Había llegado un enorme rollo de bayerta verde, que tía Norris se encargó de cortar, con un ahorro, gracias a sus buenas disposiciones, de 3/4 de yarda enteros y verdaderos, y se estaba ya transformando en una cortina en manos de las sirvientas, pero seguía ignorándose la obra a representar, y viendo que así transcurrían 2 o 3 días, Edmund empezó casi a esperar que no llegarían a encontrarla jamás. Había en realidad tantos extremos a tener en cuenta, tantas personas que contentar, eran tantos los papeles buenos que se requerían, y sobre todo, era tan necesario que la obra fuese una comedia y una tragedia al mismo tiempo, que no parecían existir más probabilidades de que se llegara a una decisión que las que puede hallarse en cualquier quimera perseguida por la juventud y el tesón. Del lado trágico estaban las hermanas Bertram, Henry Crawford y el señor Yates. Del cómico, Tom Bertram, no completamente solo, porque era evidente que los deseos de Mary Crawford, aunque cortésmente silenciados, se inclinaban en el mismo sentido, pero a lo que parecía, él tenía suficiente poder y decisión para no necesitar aliados, y aparte de esta profunda, irreconciliable diferencia, deseaban que en la obra interviniesen muy pocos personajes en total, pero todos de máxima importancia, y 3 principales figuras femeninas. Todas las mejores obras se revisaron en vano. Ni Hamlet, ni Macbeth, ni Otelo, ni Douglas, ni El Jugador brindaban característica alguna que pudiera satisfacer siquiera al grupo de los trágicos, y los rivales, la escuela del escándalo, la rueda de la fortuna, el heredero legal y un largo etcétera fueron sucesivamente rechazadas con protestas más calurosas aún. No se proponía obra que no presentara algún inconveniente para alguien, y por un lado y por otro era repetir: «Oh no, esta sí que no sirve. Dejémonos de tragedias retumbantes, demasiados personajes. No hay un papel femenino medianamente aceptable en toda la obra. Cualquier cosa menos eso, querido Tom. Sería imposible completar el reparto. Es de suponer que nadie querría aceptar esta parte. No es más que una pura trascada desde el principio hasta el fin. Esta serviría, tal vez, si no fuera por los papeles insignificantes. Si he de dar mi opinión, siempre la consideraré la obra más insípida del repertorio inglés. Yo no quisiera poner obstáculos. Si puedo serlos de alguna utilidad, ya me consideraré feliz, pero creo que no podríamos hacer peor elección». Fanny observaba y oía, no poco divertida al notar el espíritu egoísta que más o menos encubierto parecía guiarles a todos, y preguntándose cómo acabaría aquello. Para darse gusto, hubiera podido desear que algo se representase al fin, pues jamás había presenciado ni media función, pues todas las demás consideraciones de mayor importancia se lo impedían. «Así nunca acabaremos», dijo al fin Tom Bertram. «Estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Algo hay que elegir, no importa lo que sea. La cuestión es decidirse. No hemos de ser tan exigentes.
Unos cuantos personajes de más no deben arredrarnos, tenemos que doblarnos. Debemos rebajarnos un poco. Si un papel es insignificante, tanto mayor nuestro mérito al sacarle algún partido. A partir de este momento, yo no he de poner más inconvenientes. Acepto cualquier papel que les parezca bien confiarme, con tal de que sea cómico. Que sea cómico es lo único que pongo por condición. Entonces, por quinta vez aproximadamente, propuso el heredero legal, mostrándose solo y resoluto en cuanto a si prefería reservarse el papel del Lord Tuberly o el del Dr. Pangloss, e intentando muy en serio, pero con muy poco éxito, convencer a los demás de que había algunos personajes magníficamente dramáticos entre los restantes que integraban la farsa. El silencio que siguió a este infructuoso esfuerzo lo interrumpió el propio Tom. Acababa de coger uno de los varios tomos esparcidos sobre la mesa, y dándole vuelta, exclamó de pronto: «Promesas de enamorados. ¿Y por qué promesas de enamorados? ¿No habría de servirnos a nosotros lo mismo que a los Ravenshaw? ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Algo me dice que es exactamente lo que nos conviene. ¿Qué les parece? Hay dos principales papeles trágicos para Yates y el señor Crawford, y el mayordomo podetrasto para mí, si nadie más lo quiere. Es un papel insignificante, pero de características que no me disgustan, y como dije antes, estoy dispuesto a hacer lo que sea y lo que pueda. En cuanto al resto de personajes masculinos, no ofrecen dificultades, podrá interpretarlos cualquiera, no son más que el conde Castle y Anhalt». La idea fue bien acogida por todos en general. Todos empezaban a cansarse de tanta indecisión, y unánimemente coincidieron en apreciar que nada se había propuesto anteriormente que se ajustara tanto a las respectivas exigencias. El señor Yates quedó especialmente complacido. Había estado suspirando y muriéndose por reclamar el personaje de barón en Ecclesford. Había envidiado todas las peroratas retumbantes a cargo de Lord Ravenshaw, teniendo que conformarse con recitarlas para sí en la soledad de su habitación. La furia del barón Wildenheim marcaba el cenit de su ambición interpretativa, y con la ventaja de saber ya de memoria la mitad de las escenas, se ofreció en el acto para encargarse del papel. Aunque para hacerle justicia deberemos añadir, sin embargo, que no se decidió, pues recordando que también Frederick tenía que declamar a gritos en algunas escenas, sintió igual entusiasmo por este personaje. Henry Crawford se brindó para cualquiera de los dos. En cuanto el señor Yates se decidiese por uno, él aceptaría el otro con mucho gusto. Ello dio lugar a un breve intercambio de cumplidos. La señorita Bertram, o sea la mayor de las dos hermanas, que tenía puesto todo su interés en interpretar el papel de Agatha, decidió resolver ella la cuestión. A tal fin, hizo observar al señor Yates que era aquel un caso en que la estatura y la figura debían tenerse muy en cuenta, y que siendo él el más alto, parecía lo más adecuado que interpretase el papel de varón. Todos reconocieron que tenía mucha razón, y como los papeles fueron aceptados respectivamente por los dos caballeros de acuerdo con su sugerencia, ella se aseguró al Frederick que le interesaba. 3 de los papeles estaban ya repartidos, sin contar al señor Rushworth, por quien siempre contestaba María en el sentido de que aceptaría lo que fuese, con mucho gusto. Pero Julia, que quería para sí, lo mismo que su hermana, el papel de Agatha, empezó a mostrarse escrupulosa por cuenta de la señorita Crawford. «Esto es no portarse bien con los ausentes», dijo. «Aquí no hay bastantes personajes femeninos. Amelia y Agatha no están mal para María y para mí, pero no queda nada para su hermana, señor Crawford». El señor Crawford hubiera deseado que nadie pensara en eso. Estaba completamente seguro de que su hermana no tenía el menor empeño en hacer función, presentándose con mucho gusto a ello tan solo si la precisaban, y sabía que en este caso no permitiría que se preocupasen por ella. Tom Bertram, en cambio, se pronunció en el sentido de que el papel de Amelia correspondía por todos los conceptos a Mary Crawford. «Es tan natural como necesario que lo reservemos para ella», dijo. «Puesto que Agatha encaja a cualquiera de mis hermanas, no puede haber sacrificio por parte de estas, pues se trata de un personaje en extremo cómico». A esto siguió un corto silencio. Las dos hermanas estaban impacientes. Cada una de ellas se creía con más derecho sobre la otra para aspirar al papel de Agatha, y cada una esperaba que los demás dieran el empujón que inclinase la balanza a su favor. Henry Crawford, que entretanto había tomado el libro en sus manos y con aparente indiferencia hojeaba el primer acto, pronto decidió la cuestión. «Debo rogar a la señorita Julia Bertram», dijo,
Que no se encargue del papel de Ágata, pues haría fracasar toda mi gravedad. Que no debe hacerlo. Volviéndose hacia ella. No podría resistir su rostro cubierto de angustia y palidez. Se me representarían las muchas ocasiones en que nos hemos reído juntos, infaliblemente, y Frederick se vería precisado ir con su mochila a todo correr. Cortés, galantemente fueron pronunciadas estas palabras, pero la forma quedó absorbida por el fondo en la sensibilidad de Julia. Sorprendió una breve mirada que él dirigió a María, lo que vino a confirmar la ofensa que se le infería. Era un ardid, un truco. Ella quedaba postergada. María era la preferida. La sonrisa de triunfo que María intentaba reprimir era demostración de que quedaba perfectamente entendido, y antes de que Julia pudiera adquirir el suficiente dominio sobre sí misma para hablar, su hermano acabó de hundirla con sus razonamientos contrarios a ella también. «Oh, sí, María tiene que ser nuestra Ágata. María será la mejor Ágata. Aunque a Julia se le antoja que prefiere la tragedia, no me fiaría de ella para el caso. No hay nada de trágico en torno a su persona, no tiene el aspecto adecuado, sus facciones no se prestan a expresiones trágicas, y camina demasiado aprisa, y habla demasiado aprisa, y no sabría mantenerse seria. Mejor será que interprete la vieja campesina, la mujer del granjero. Créeme, Julia, la mujer del granjero es un personaje muy simpático, te lo aseguro. La vieja mujer da ánimos a su abatido marido con su magnífico espíritu. Tienes que ser la mujer del granjero». «La mujer del granjero», exclamó el señor Yates. «¿Qué estás diciendo? El papel más vulgar, más despreciable, más insignificante, el más gris, sin una intervención aceptable en toda la obra. Hacer esto tu hermana, es un insulto proponérselo. En Ecclesford lo dejamos para el ama de llaves. Todos convinimos en que no podíamos ofrecerlo a nadie más. Un poco más de justicia, señor empresario, por favor. No mereces ostentar el cargo si no sabes apreciar un poco mejor los talentos de tu compañía». «Verás, en cuanto a eso, amigo mío, mientras mi compañía y yo hayamos actuado, es natural que uno vaya un poco perdido, pero no quise hacer ningún desprecio a Julia. El caso es que no puede haber dos Ágatas, y en cambio necesitamos una mujer del granjero, y me parece que yo mismo le doy un ejemplo de modestia al conformarme con el viejo mayordomo. Si el papel es insignificante, más meritoria será su labor al conseguir sacarle algún partido, y si siente una tal aversión por todo lo humorístico, que recite el texto correspondiente al granjero en vez del de la mujer, haciendo un trueque de papeles. Me parece que él es un personaje bastante grave y hasta patético. Ya lo creo. Esto no alteraría en absoluto el fondo de la obra, y en cuanto al papel de granjero, aún con el texto correspondiente a su mujer, yo mismo estaría dispuesto a hacerlo de todo corazón». «A pesar de todo su partidismo por la mujer del granjero», dijo Henry Crawford, «es imposible hacer de este papel algo que resulte adecuado para su hermana, y no debemos coaccionarla abusando de su buen carácter. No debemos permitir que lo acepte. No sería justo que se sacrificase a impulsos de su espíritu complaciente. Su temperamento será indispensable para el papel de Amelia. Amelia es un personaje más difícil de representar incluso que Ágata. Yo considero que Amelia es el personaje más difícil de la obra. Requiere mucho temple, mucha delicadeza, para infundirle vigor e ingenuidad sin caer en la extravagancia. He visto a buenas actrices que han fallado en esta interpretación. La ingenuidad, desde luego, está fuera del alcance de casi todas las actrices profesionales. Para ello se precisa una delicadeza espiritual que no poseen. Se precisa una damisela gentil, una Julia Bertram, y usted querrá encargarse del papel, ¿no es cierto?», añadió, volviéndose a ella con una ansiosa mirada suplicante que consiguió apaciguarla un poco. Mientras ella dudaba antes de dar una contestación, de nuevo terció su hermano a favor de la señorita Crawford. «No, Julia no estaría bien en Amelia. No es el personaje que le cuadre. A ella misma no puede gustarle, no lo haría bien. Es demasiado alta y robusta. Para Amelia se requiere una figurilla delgada, airosa, movediza, juvenil. Es el papel que encaja a la señorita Crawford, y nada más que a la señorita Crawford. Su físico es ideal para el caso, y estoy convencido de que lo hará admirablemente bien». Prescindiendo de estos razonamientos, Henry Crawford seguía insistiendo. «Tiene que complacernos», decía. «No puede negarse. Cuando haya estudiado el papel, no dudo que lo considerará muy adecuado para usted. Usted elige la tragedia, pero ciertamente resultará que la comedia la elige a usted.
Tendrá que visitarme en el calabozo con una cesta de provisiones. ¿Se negará usted a hacer una visita a este pobre prisionero? Ya me estoy imaginando que la veo llegar con su cesta». El influjo de su voz se hizo sentir. Julia vacilaba, pero ¿y si lo único que él se proponía era halagarla y apaciguarla y que pasara por alto su reciente afrenta? No se fió. El feo había sido terminante. ¿Acaso ahora no hacía más que completar su pérfida jugarreta? Julia miró con desconfianza a su hermana. El rostro de María tenía que decidir si su expresión reflejara mortificación y alarma. Pero no, en el semblante de María todo era serenidad y satisfacción, y Julia sabía muy bien que en el fondo su hermana no podía sentirse feliz sino a costa de ella. Por esto, súbitamente indignada y con un temblor en la voz, dijo a Henry: «Parece que ya no teme eso de no saber mantenerse serio, en el caso de verme llegar con una cesta de provisiones, aunque una pueda suponer. Pero era solo en el papel de Ágata donde podía resultarle tan irresistible mi presencia». Julia se interrumpió. Henry Crawford quedó un tanto escurrido y como sin saber qué decir. Tom Bertram empezó de nuevo: «La señorita Crawford tiene que ser nuestra Amelia. Será una Amelia excelente». «No temas que yo quiera encargarme del personaje», replicó Julia con airada precipitación. «Hemos quedado de que yo no haré el papel de Ágata, y les aseguro que no haré ninguno. Y en cuanto al de Amelia, no hay en el mundo personaje que pueda disgustarme más. Lo aborrezco. Es una muchacha detestable, ínfima, descarada, falsa, indecente. Siempre me pronuncié contra la comedia, y esta es comedia del peor estilo». Diciendo esto, abandonó precipitadamente la habitación, dejando una sensación de embarazo en más de una persona, pero sin despertar compasión en ninguna, excepto en Fanny, que fue una oyente pasiva de todo lo que allí se dijo, y que no podía hacerse la reflexión de que Julia se sentía torturada por los celos, sin apiadarse de ella. A su salida siguió un corto silencio, pero su hermano pronto volvió al tema del momento, a las promesas de enamorados, dedicándose a hojear la obra con afán para decidir, con la ayuda del señor Yates, qué decorados podría necesitar, mientras María y Henry Crawford conversaban aparte, a media voz, y la manifestación con que ella inició el diálogo, afirmando que le cedería el papel a Julia con mucho gusto, se lo aseguro, pero aunque es probable que yo lo haga muy mal, estoy convencida de que ella lo haría peor. Estaba cosechando sin duda todas las galanterías a que aspiró. Así llevaban ya bastante tiempo, cuando la desintegración del grupo fue completada por Tom Bertram y el señor Yates, que juntos abandonaron la habitación para estudiar mejor el caso sobre el terreno, o sea, en la sala que ahora empezaban a denominar el teatro, y por María Bertram, que decidió llegarse personalmente a la rectoría para ofrecer el papel de Amelia a la señorita Crawford, y Fanny quedó sola. El primer uso que hizo de su soledad fue tomar el libro que habían dejado sobre la mesa y enterarse del contenido de la obra. Tenía despierta la curiosidad, y sus ojos recorrieron el texto con afán solo contenido a intervalos por su asombro de que hubiesen podido elegir aquello para el caso, de que se hubiese tenido la osadía de proponerlo y aceptarlo para un teatro casero. Ágata y Amelia le parecieron, cada una en su estilo, unos personajes tan sumamente impropios para una representación en la intimidad del hogar. La situación de la una y el lenguaje de la otra tan inadecuados para toda mujer modesta que se le hizo difícil admitir que sus primas supieran en lo que se estaban empeñando, y deseó de todo corazón que reaccionaran lo antes posible, ateniendo a la propuesta de Edmund, a no dudarlo, habría de formular. Capítulo 15. La señorita Crawford aceptó el papel de muy buena gana, y poco después que María Bertram regresó a la rectoría, llegó el señor Rushworth, y por lo tanto quedó adjudicado otro papel. Se le ofreció el del conde Castle y el de Anhalt a elegir, y al principio no supo por cuál decidirse y pidió a su prometida que le orientase, pero cuando le hubieron dado a entender el distinto carácter de los personajes, recordó que una vez había visto la comedia en Londres y que Anhalt le había parecido un tipo muy estúpido, de modo que se decidió por el conde. María Bertram aprobó la decisión, considerando que cuanto menos tuviera que aprenderse su prometido, mejor, y aunque no podía participar de sus deseos de que hubiera alguna escena en que el conde y Ágata intervinieran juntos, ni podía fácilmente contener su impaciencia mientras él hojeaba detenidamente la obra, con la esperanza de comprobar que existía la tal escena para su satisfacción, ella se dedicó, muy amablemente, a reducirle todos los parlamentos que permitían ser abreviados,
al tiempo que subrayaba la necesidad de que se engalanara mucho para salir a escena, cuidando de elegir unos colores del mejor gusto al combinar su atavío. Al señor Rushworth le complació mucho la idea de presentarse tan adornado, aunque fingiendo despreciarla, y quedó demasiado atareado en imaginar el efecto que producía él para pensar en los demás, o para sacar cualquiera de las conclusiones, o manifestar cualquiera de los sentimientos de disgusto que María había medio esperado de él. Así de adelantadas estaban las cosas, sin que Edmund, que había permanecido ausente toda la mañana, se hubiera enterado de nada. Pero cuando entró en el salón antes del almuerzo, mientras Tom, María y el señor Yates estaban entregados a la discusión del mismo tema, el señor Rushworth fue a su encuentro con una gran diligencia para entregarle las gratas nuevas. «Ya tenemos obra», dijo. «Haremos promesas de enamorados, y yo seré el conde Castle, y voy a tener que salir primero con traje azul y capa de satén rosa, y después tendré que llevar otro elegante indumento de casa, de fantasía. No sé si me gustará». Los ojos de Fanny seguían a Edmund, y su corazón latía con fuerza al escuchar la comunicación y ver la cara que él ponía, comprendiendo cuáles habían de ser sus sentimientos en aquel momento. «Promesas de enamorados», con acento de pasmo, fue la única contestación que dio al señor Rushworth, y se volvió hacia su hermano y hermanas, como sin atreverse a dudar de una contradicción. «Sí», corroboró el señor Yates. «Después de todas nuestras discusiones y dificultades, descubrimos que nada podía ajustarse mejor a nuestros deseos, que no encontraríamos nada tan ideal como promesas de enamorados. Lo asombroso es que no se nos hubiera ocurrido antes. Mi estupidez ha sido enorme, ya que con esta obra tendremos las ventajas de todo lo que yo vi en Ecclesford. Y es tan útil contar con algo que sirva de patrón. Hemos repartido ya casi todos los papeles». «Pero, ¿y quién se encargará de los femeninos?», inquirió Edmund gravemente y mirando a María. Esta se ruborizó a despecho de sí misma al contestar. «Yo haré la parte que había de interpretar a Lady Ravenshaw, y...», añadió mirándole con más audacia, «la señorita Crawford encarnará a Amelia». «Yo no la hubiese considerado la obra más adecuada para representar nosotros», replicó Edmund, alejándose en dirección a la chimenea, en torno a la cual estaban sentadas su madre, tía Norris y Fanny, y donde fue a sentarse también él, evidentemente disgustado. El señor Rushworth le siguió para decir: «Yo aparezco 3 veces y tengo 42 parlamentos. Es algo, ¿no le parece? Pero no me seduce mucho lo de presentarme con una elegancia tan refinada. Casi no me reconoceré, metido en un traje azul y envuelto con una capa de raso de color rosa». Edmund no se vio capaz de contestarle. Pocos minutos después, Tom Bertram fue llamado a la otra sala para aclarar algunas dudas al carpintero, y salió acompañado del señor Yates. A poco le siguió el señor Rushworth, y Edmund aprovechó casi inmediatamente la oportunidad para decir: «No puedo hablar delante del señor Yates del concepto que me merece esa obra sin que él vea en mis palabras una alusión a sus amigos de Ecclesford. Pero a ti debo decirte ahora, querida María, que te considero en extremo inadecuada para una representación particular, y espero que renuncies a ella. No puedo menos que suponer que tú serás la primera en rechazarla en cuanto la hayas leído detenidamente. Léeles nada más que el primer acto a tu madre o a tu tía, en voz alta, y tú verás si puedes aprobarla. No será necesario someterte al juicio de tu padre, estoy seguro». «Nuestros respectivos puntos de vista son muy distintos», replicó María. «Conozco la obra perfectamente, no lo dudes, y mediante unos pocos cortes, omisiones, etc., que desde luego se harán, no veo que pueda haber nada censurable en ella, y no soy yo la única mujer del grupo que la considera muy apta para una representación particular». «Y yo lo lamento», contestó él. «Pero en esta cuestión eres tú quien debes mandar. Tú debes dar el ejemplo. Si otros han errado, a ti te corresponde hacerles rectificar y mostrarles en qué consiste la auténtica sensibilidad. En todo cuanto afecte al decoro, tu conducta debe ser ley para los restantes elementos del grupo». Esta imagen de su importancia surtió algún efecto, pues a nadie podía gustarle más que a María mandar sobre los demás, y de un humor muy mejorado contestó: «Te estoy muy agradecida, Edmund. Tu intención es buenísima, no lo dudo,
pero sigo pensando que juzgas las cosas con excesivo rigor, y yo no puedo ponerme en el plan de arengar a los demás sobre un tema de esta índole. En ello estaría el mayor indecoro, creo yo. ¿Acaso supones que de mi cabeza podría brotar una idea así? No, deja que sea tu conducta la única arenga. Diles que al examinar tu parte has comprendido que no servías para interpretarla, que te has dado cuenta de que requieres más práctica y seguridad de lo que habías supuesto. Dilo con firmeza, y será más que suficiente. Todos los que sepan distinguir comprenderán tus motivos. Se renunciará a la obra y será honrada tu delicadeza tal como corresponde. No representes nada que sea impropio, querida, dijo Lady Bertram. A tu padre no le gustaría. Fanny, toca la campanilla. Es hora de que se sirva el almuerzo. Te aseguro que Julia ya está vestida. Estoy convencido, mamá, dijo Edmund reteniendo a Fanny, de que a su padre no le gustaría. Ya lo ves, hija mía. ¿Has oído lo que dice Edmund? Si yo rechazara mi papel, dijo María con renovado empeño, es seguro que Julia lo haría. ¿Cómo?, exclamó Edmund. ¿Conociendo tus razones? Oh, ella se basaría en la diferencia que existe entre nosotras, en lo distinto de nuestra situación respectiva, en que ella no precisa tener los escrúpulos que yo debo sentir forzosamente. Estoy segura de que razonaría así. No, Edmund, tienes que disculparme. No puedo retractar mi consentimiento. Todo está ya demasiado resuelto. Todos quedarían tan decepcionados. Tom se pondría furioso, y si hemos de ser tan mirados, nunca llegaremos a representar nada. Es exactamente lo mismo que ahora iba a decir yo, terció tía Norris. Si a todas las piezas hay que encontrarles reparos, no representarán nada, y los preparativos no habrán sido más que dinero tirado, y les aseguro que esto sí que sería un descrédito para todos nosotros. Yo no conozco la obra, pero como dice María, si contiene algo un poco subido de tono, y en casi todas se da el caso, fácilmente se puede eludir. No hemos de ser escrupulosos hasta la exageración, Edmund. Como el señor Rushworth interviene también, no puede hacer daño. Yo solo hubiera deseado que Tom supiera lo que quería cuando los carpinteros empezaron a trabajar, pues se perdió medio jornal por cuestión de estas puertas laterales. La cortina será un buen negocio, sin embargo. Las muchachas se esmeran mucho en su confección, y me parece que podremos devolver algunas docenas de anillas. No hay lugar para ponerlas tan juntas unas de otras. Seguro que yo soy de gran utilidad, procurando evitar todo lo que sea gasto inútil y haciendo la mayoría de las cosas. Siempre debería haber una cabeza sentada para vigilar los asuntos que están en manos de la juventud. A propósito, me olvidé de contarle a Tom algo que me sucedió hoy mismo. Estuve cuidando de mi gallinero y acababa de salir, cuando me tropecé con Dick Jackson, que se dirigía al pabellón de los criados con 2 pedazos de carne para su padre. Pueden estar seguros. La madre tuvo que mandarle un recado cerca del padre, y éste aprovechó la ocasión para pedirle esos bocados, alegando que no podía pasarse sin ellos. Comprendí lo que aquello significaba, pues en aquel preciso instante sonaba la campana llamando al servicio a la mesa, y cómo aborrezco a las gentes interesadas. Los Jackson son muy interesados, siempre lo dije, son de esa clase de personas que procuran sacar todo lo que pueden. Me enfrenté con el muchacho. Ya saben que es un muchachote grandulón, de 10 años, que debería avergonzarse de sí mismo. Y le dije, ya me encargaré yo de llevarle esa carne a tu padre, Dick, o sea que ya te estás volviendo a tu casa a toda prisa. El muchacho quedó como petrificado, y acto seguido se alejó sin decir esta boca es mía, pues creo que mis palabras fueron bastante tajantes, y yo diría que habrá escarmentado y no volverá a rondar la casa por una temporada larga. Me indigna ese afán de abuso. Con lo bueno que es tu padre con esa familia, dando empleo al hombre durante todo el año. Nadie se tomó la molestia de contestar. Los que habían salido no tardaron en volver, y Edmund se dijo que el haber intentado que rectificasen habría de ser su única satisfacción. El almuerzo transcurrió pesadamente. Tía Norris refirió otra vez su triunfo sobre Dick Jackson, pero por lo demás, poco se habló de la función y de los preparativos, pues la desaprobación de Edmund pesaba incluso sobre el ánimo de su hermano, aunque éste hubiera deseado no acusarla. María, al carecer del alentador apoyo de Henry Crawford, prefirió soslayar el tema. El señor Yates, que pretendía hacerse simpático a Julia, tropezó con su mal humor.
menos impenetrable para cualquier tópico que para lo de lo mucho que él sentía que quedase al margen del cuadro escénico, y el señor Rushworth, que no tenía en la cabeza más que su papel y su vestuario, pronto agotó todo lo que uno y otro tema podían dar de sí. Sin embargo, el tema de la representación quedó solo en suspenso por un par de horas. Quedaban todavía muchos cabos por atar, y como los espíritus del atardecer les infundieran nuevos alientos, Tom, María y el señor Yates, apenas volvieron a reunirse todos en el sofá, fueron a sentarse en una mesa aparte y abrieron la obra, dispuestos a estudiar y solucionar sus posibles dificultades, y empezaban a entrar de lleno en el asunto cuando fueron agradablemente interrumpidos por la aparición del señor y la señorita Crawford, los cuales, a pesar de lo tarde, lo obscuro y lo brumoso de la hora y del tiempo, no pudieron pasarse sin ir y se vieron acogidos por la más cordial y alegre de las bienvenidas. Bueno, ¿cómo va eso? ¿Y qué nuevos acuerdos han tomado? Y, ¡oh! No podemos hacer nada sin ustedes, fueron las frases que se cruzaron a seguido de los primeros saludos, y Henry Crawford no tardó en sentarse junto a los tres que ocupaban la mesita aparte, mientras su hermana se dirigía hacia donde se encontraba Lady Bertram para cumplimentarla con atenta deferencia. «Sinceramente debo felicitar a usted», dijo, «por haber sido ya elegida a la obra a representar, pues aunque usted lo ha soportado todo con paciencia ejemplar, no dudo que estará cansada de tanto ruido y tanta discusión. Por eso le doy a usted mi sincera enhorabuena, lo mismo que a la señora Norris y a todos los que entran en el mismo predicamento», añadió, repartiendo su mirada, mitad temerosa, mitad astuta, entre Fanny y Edmund. Obtuvo una contestación muy cortés de Lady Bertram, pero Edmund no dijo nada. Que él no fuera más que uno de los circunstantes quedó sin desmentir. Después de seguir unos minutos charlando con el grupo reunido en torno al fuego, la señorita Crawford se reunió con los sentados en torno a la mesa, y permaneciendo de pie junto a ellos, pareció que se interesaba en sus disposiciones, hasta que, como recordando de súbito algo de capital importancia, exclamó: «Amigos míos, veo que están trabajando con gran ponderación en torno a los decorados de esas granjas y cervecerías, por dentro y por fuera. Pero por favor, díganme entre tanto cuál va a ser mi suerte. ¿Quién hará el papel de Anhalt? ¿Cuál de ustedes será el caballero a quien tendré el placer de hacer el amor?» Transcurrieron unos segundos sin que nadie hablara, y después hablaron muchos a la vez para decir la misma triste verdad. Todavía no contaban con ningún Anhalt. El señor Rushworth se había decidido por el conde Castle, pero del papel de Anhalt nadie se había encargado aún. «Yo pude elegir entre los dos personajes», dijo el señor Rushworth, «y me pareció que me gustaba más el papel de conde, aunque no me entusiasma eso de salir a escena tan elegante y adornado». «Es muy acertada su elección, desde luego», replicó la señorita Crawford intencionadamente. «El papel de Anhalt es bastante difícil». «El conde tiene 42 parlamentos», subrayó el señor Rushworth, «lo que no es una bagatela». «No me sorprende nada», dijo la señorita Crawford después de una corta pausa, «que no haya surgido ningún Anhalt. Amelia no merece mejor suerte. Una muchacha tan desenvuelta es natural que asuste a los hombres». «A mí me causaría más satisfacción encargarme del papel si fuera posible», protestó Tom. «Pero desgraciadamente el mayordomo y Anhalt coinciden en escena. Sin embargo, no quiero dar el caso por perdido. Veré si se puede hacer algo. Lo repasaré otra vez». «Tu hermano sería el indicado», dijo el señor Yates a Tom en voz baja. «¿No crees que aceptaría?» «No seré yo quien se lo proponga», replicó Tom de un modo frío, terminante. La señorita Crawford cambió de tema y poco después se reunió con el grupo de la chimenea. «No me necesitan para nada», dijo tomando asiento. «Solo sirvo para ponerles en un aprieto y obligarles a pronunciar frases corteses. Edmund, puesto que usted no toma parte en la comedia, será un consejero desinteresado, y por esto recurro a usted. ¿Qué podríamos hacer para disponer de un Anhalt? ¿Hay posibilidad de que alguno de los otros asuma la encarnación del personaje, haciendo un doble papel? ¿Cuál es su consejo?» «Mi consejo», replicó él con calma,
es que se cambie la comedia. Yo no tendría inconveniente, dijo Mary, pues aunque particularmente no me disgusta el papel de Amelia si se sostiene bien, es decir, sin sufrir grandes tropiezos, lamentaría ser un obstáculo, pero como los de esa mesa, añadió dirigiendo la mirada al grupo de Tom. Parece que no están dispuestos a oír sus consejos, es muy seguro que no van a seguirlos. Edmund permaneció callado. Si algún papel pudiera inducirle a usted a tomar parte en la representación, supongo que sería el de Anhalt, observó ella sutilmente, al cabo de una breve pausa. Pues se trata de un clérigo, como usted sabe. Esta circunstancia precisamente no podría inducirme a ello, replicó Edmund, pues lamentaría ser del personaje un tipo ridículo por no saber actuar en escena. Tiene que ser muy difícil evitar que Anhalt parezca un discursante formalista, superficial, y el individuo que personalmente ha elegido la carrera es, tal vez, el último que se prestaría a representar el papel de clérigo en las tablas. La señorita Crawford enmudeció, y con una mezcla de resentimiento y mortificación, corrió su silla ostensiblemente hacia la mesa de té, prestando toda su atención a tía Norris, que la precedía. «Fanny», llamó Tom Bertram desde la otra mesa, donde la conferencia se desarrollaba con mucha animación y la conversación era incesante. «Precisamos de tus servicios». Fanny se puso en pie en el acto, esperando algún mandado, pues el hábito de emplearla en tal sentido no se había abandonado aún a pesar de todos los esfuerzos de Edmund por conseguirlo. «Oh, no hace falta que abandones tu asiento. No precisamos tus servicios para este momento. Solo vamos a requerirte para nuestra representación. Tendrás que hacer la mujer del granjero». ¿Yo?, exclamó Fanny sentándose de nuevo, llena de espanto. «Desde luego tienes que excusarme. No sería capaz de interpretar ningún papel aunque me dieran el mundo a cambio. No, eso sí que no. No sé actuar en escena». «Desde luego, pero tienes que hacerlo porque no podemos prescindir de ti. No hace falta que te asustes por eso. Es un papel insignificante, una nadería, con apenas media docena de parlamentos en toda la obra, y poco importará si nadie se entera de una palabra de lo que dices, de modo que podrás ser tan ladina como quieras, pero de esta no te escaparás, porque lo que nos conviene es que aparezcas para que se te vea». «Si le asustan media docena de parlamentos», consideró el señor Rushworth, «¿cómo se las compondría con un papel como el mío? Yo tengo que aprenderme 42. «No es que me asuste aprenderlo de memoria», dijo Fanny, casi horrorizada al encontrarse ella sola hablando en la habitación y sentir que todas las miradas convergían sobre ella. «Pero es que en realidad no sé actuar en escena». Sí, sabes bastante para nosotros. Te aprendes el papel y nosotros te enseñaremos todo lo demás. Solo intervienes en 2 escenas, y como yo seré el granjero, yo mismo te pondré en el caso y te guiaré por donde convenga, y lo harás muy bien, respondo de ello». No, Tom, debes excusarme. No puedes imaginarte mi torpeza. Es algo absolutamente imposible para mí. Si fuera capaz de aceptarlo, solo representaría un estorbo. Bah, no seas tan modesta. Lo harás muy bien. Tendrás toda la condescendencia de nuestra parte. No exigimos perfección. Te pondrás un vestido marrón, un delantal blanco y una toca, y nosotros te pintaremos unas arrugas, unas cuantas patas de gallo junto a los ojos, y quedarás convertida en una vieja mujer ideal para el caso. «Tienes que excusarme, es forzoso que me excuses», protestaba Fanny, poniéndose cada vez más colorada debido a su enorme excitación y mirando acongojadamente a Edmund, que la observaba con expresión cariñosa, pero que no queriendo exasperar a su hermano con su intervención, se limitó a corresponder con una sonrisa alentadora. La súplica de Fanny no hizo el menor efecto a Tom, que repitió sus anteriores argumentos, y no se trataba solo de Tom, pues la petición obtuvo después el apoyo de María, y del señor Crawford y del señor Yates, cuya insistencia solo se diferenció de la del primero en que era más suave o más ceremoniosa, y todo ello, en conjunto, resultaba algo excesivamente abrumador para Fanny. Antes de que le dieran tiempo siquiera para respirar, tía Norris vino a completar su violencia al dirigirse hacia ella, en un susurro colérico, al tiempo que perceptible para los demás.
Vaya asunto se está haciendo aquí por una tontería. Estoy avergonzada por ti, Fanny. Poner tantas dificultades cuando se trata de complacer a tus primos en una cosa tan insignificante como esta. Tan amables como son ellos contigo. Acepta el papel de grado y no des lugar a que se hable más de ello, por favor. No la obligue, tía, terció Edmund. No está bien forzarla de este modo. Ya ve que no le gusta hacer función. Dejemos que decida tan libremente como todos nosotros. Su criterio es acreedor a toda consideración. No insista más. No volveré a insistir, replicó tía Norris ofendida. Pero habré de considerarla una muchacha muy obstinada y desagradecida, cuando no es capaz de acceder a los deseos de su tía y sus primos. Muy desagradecida, vaya que sí, teniendo en cuenta quién es y lo que es. Edmund estaba demasiado indignado para poder hablar, pero la señorita Crawford, después de mirar por un momento con asombro a la señora Norris y luego a Fanny, cuyas lágrimas empezaban a asomar, dijo inmediatamente con cierta agudeza: «No me gusta mi situación, este sitio es demasiado caluroso para mí». Y corrió su silla hacia el lado opuesto de la mesa, junto a Fanny, para decirle en un discreto y amable susurro al sentarse a su lado: «No se preocupe, querida, tenemos un día aciago, todo el mundo está contrariado y molesto, pero no les hagamos caso». Y con acentuada deferencia siguió hablándole e intentando levantar su ánimo y ponerla de buen humor, a pesar de que ella misma se sentía de un humor pésimo. Mediante una mirada que dirigió a su hermano, evitó que se renovaran los ruegos a Fanny para que aceptara el papel, y las intenciones realmente buenas por las que se regía, casi puramente en aquellos momentos, bastáronle para recuperar en el acto la totalidad del poquito terreno que había perdido a los ojos de Edmund. Fanny no quería a la señorita Crawford, pero le agradeció mucho su amabilidad, y cuando después de interesarse por su labor y manifestarle que ella quisiera saber hacer unas labores tan primorosas, y rogándole que le prestara el diseño de la que estaba haciendo, y expresar su suposición de que se estaba preparando para ser presentada en sociedad, como sin duda se haría en cuanto su prima se hubiese casado, la señorita Crawford le preguntó si había tenido últimamente noticias de su hermano embarcado, y le dijo que tenía muchos deseos de conocerle, añadiendo que lo imaginaba un muchacho muy agradable, y aconsejó a Fanny que un pintor le hiciera un retrato para quedárselo ella antes de que se hiciera de nuevo a la mar. Después de todo esto, no pudo menos que admitir que eran unos halagos muy agradables, a los que forzosamente había que prestar oídos, y a los que contestó poniendo en su acento más animación de la prevista. La conferencia en torno al libro de la obra seguía aún, y el primero en interrumpir el coloquio de la señorita Crawford con Fanny fue Tom Bertram al manifestarle, con profundo pesar, que le resultaba totalmente imposible encargarse del papel de Anhalt, además del de mayordomo, ya que había puesto todo su afán en procurar hacerlo factible, pero no había forma, tenía que abandonar su empeño. «Pero no habrá la menor dificultad en encontrar quien quiera encargarse del papel», añadió. «Solo tenemos que abrir la boca, podremos elegir a voluntad. Ahora mismo podría nombrar a 6 jóvenes al menos, que viven a menos de 6 millas a la redonda y que arden en deseos de ser admitidos en nuestra compañía, y hay entre ellos 1 o 2 que no desentonarían. Yo no temería confiar en cualquiera de los Oliver o en Charles Maddox. Tom Oliver es un muchacho muy inteligente, y Charles Maddox es en todas sus cosas tan caballero como pueda apetecerse. Así es que mañana temprano ensillaré mi caballo para llegarme hasta Stoge y ponerme de acuerdo con alguno de ellos». Mientras decía esto, María miró a Edmund recelosamente, muy convencida de que se opondría a tal ampliación, tan contrapuesta a todas sus anteriores advertencias, pero Edmund permaneció callado. Al cabo de unos momentos de reflexión, la señorita Crawford replicó con calma: «Por lo que a mí respecta, nada puedo objetar a lo que ustedes consideren acertado. ¿Conozco a alguno de esos 2 caballeros? Sí, el señor Charles Maddox almorzó un día en casa de mi hermana. ¿No es cierto, Henry? Un muchacho de aspecto muy formal, le tengo muy presente. Que sea él a quien se recurra, por favor, pues será menos desagradable para mí tener un oponente a un individuo totalmente desconocido». Quedaron en que Charles Maddox sería el hombre. Tom repitió su decisión de ir a su encuentro al día siguiente a primera hora, y aunque Julia, que apenas había desplegado los labios hasta aquel momento, dijo con acento sarcástico, dirigiendo la mirada a María primero y a Edmund después, que de la función de aficionados de Mansfield se hablaría en exceso por toda la comarca.
Edmund se mantuvo impasible, limitándose a mostrar su disgusto con una determinada gravedad en su actitud. «No siento gran entusiasmo por nuestra representación», dijo la señorita Crawford en voz baja a Fanny, pasados unos momentos de muda reflexión. «Y estoy dispuesta a decirle al señor Maddox que suprimirá alguno de sus parlamentos y gran número de los míos, antes de ensayar juntos. Será muy desagradable y en modo alguno lo que yo esperaba». Capítulo 16. No estaba en el poder de la señorita Crawford conseguir, con su conversación, que Fanny olvidara realmente lo que había sucedido. Al término de la velada fue a acostarse dominada por la misma impresión, con los nervios todavía excitados por la violencia del ataque que le había dirigido su primo Tom, tan pública e insistentemente, y con el espíritu agobiado por la reflexión y el reproche tan desconsiderados que le había hecho su tía. Haberse visto llamada de aquel modo, para enterarse de que solo se trataba del preludio de algo infinitamente peor, haber escuchado que debía ser algo tan imposible para ella como intervenir en la representación, y después haber tenido que soportar aquellas imputaciones de obstinación e ingratitud, reforzadas con aquella alusión a su situación de inferioridad. Fue un todo que la hizo sufrir demasiado en el momento de producirse para que al recordarlo a solas pudiera afligirla mucho menos, especialmente teniendo en cuenta el sobreañadido temor de que a la mañana siguiente se renovara el planteamiento de la cuestión. La protección de la señorita Crawford solo había servido para el momento, y si se veía de nuevo requerida por ellos, con toda la insistencia autoritaria que Tom y María eran capaces de desarrollar, y en el caso probable de que Edmund se encontrase fuera de casa, ¿qué podría hacer ella? Quedó dormida antes de hallar contestación a esta pregunta, que no le pareció menos abrumadora cuando se despertó por la mañana, pero como el cuartito blanco del ático, que había seguido siendo su dormitorio desde el día que pasó a integrar la familia Bertram, resultase incompetente para sugerirle alguna contestación, Fanny recurrió, en cuanto estuvo vestida, a otra habitación más espaciosa y más apropiada para pasear, reflexionando arriba y abajo, y de la que era desde hacía algún tiempo casi tan dueña como de la suya. Había sido el cuarto de estudio de las niñas, es decir, este nombre había sido su distintivo hasta que las hermanas Bertram no quisieron admitir que siguieran llamándolo así, ni se destinase a tal fin hasta otra época futura. Allí había vivido la señorita Lee, y allí las niñas habían leído y escrito, y hablado y reído hasta hacía poco más de 3 años, cuando aquella abandonó la casa. Entonces la habitación se convirtió en un espacio inservible, y por algún tiempo quedó totalmente abandonada, excepto por parte de Fanny, que entraba a menudo para cuidar de sus plantas o siempre que deseaba coger uno de sus libros, y no estaba poco contenta de poder guardarlos allí, dada la insuficiencia de espacio disponible en su cuartito del piso superior. Pero gradualmente, a medida que se acrecentaba el valor que para ella tenía el nuevo espacio por las comodidades que le proporcionaba, fue considerándolo como parte integrante de sus dominios y pasaba allí casi todas sus horas libres. Y al no tropezar con ninguna oposición, había ido adueñándose de un modo tan natural e impremeditado de aquel rincón, que ahora todos lo consideraban de su pertenencia. Así pues, el cuarto del este, como lo llamaban desde que María Bertram había cumplido los 16 años, se consideraba ahora casi tan particular de Fanny como el cuartito blanco del ático, pues la estrechez del uno hacía tan evidentemente razonable el uso del otro que las hermanas Bertram, que tenían en sus respectivos aposentos todas las ventajas superiores que pudiera exigir su propio sentido de superioridad, lo aprobaron sin el menor reparo, y tía Norris, después de estipularse que jamás se encendería allí una estufa por motivo de Fanny, quedó medianamente resignada a que éste hiciera uso de lo que nadie más quería, aunque los términos en que a veces hablaba del favor parecían significar que se trataba de la mejor habitación de la casa. Su orientación era tan ideal que hasta sin estufa era habitable en más de una incipiente primavera y de un fin de otoño por la mañana para un espíritu tan resignado como el de Fanny, y mientras en ella entrase un rayo de sol, abrigaba la esperanza de no tener que abandonarla, ni siquiera en pleno invierno. El bienestar que le proporcionaba en sus horas de asueto era grande. Allí podía refugiarse después de toda escena desagradable soportada en el piso de abajo, hallando inmediato consuelo en alguna ocupación o algún curso de ideas en relación con los mismos objetos de que se veía rodeada. Sus plantas, sus libros, que se había dedicado a coleccionar con afán desde el primer momento en que pudo disponer de un chelín, su mesita escritorio, sus labores caritativas e ingeniosas. Todo lo tenía allí a su alcance,
y cuando no se sentía en disposición de ocuparse en algo, cuando su ánimo solo la predisponía al ensueño y a la contemplación, apenas podía mirar un objeto en aquel recinto que no suscitara en ella la evocación interesante de algún hecho ocurrido en aquel mismo sitio. Todo le era amigo o le hacía pensar en una persona amiga, y aunque allí había tenido que soportar a veces mucho sufrimiento, aunque sus razones habían sido a menudo malinterpretadas, sus sentimientos desatendidos y su intelecto menospreciado, aunque allí había conocido los tormentos del rigor, del ridículo y del desdén. No obstante, casi toda repetición de alguna de aquellas coyunturas había conducido a algo consolador. Tía Bertram había hablado en su defensa, o la señorita Lee la había alentado, o lo que era más frecuente y más apreciable aún, Edmund había sido su paladín y su amigo de siempre, ya defendiendo su causa o explicando su intención, ya encareciéndole que no llorase o dándole alguna prueba de afecto que convertía su llanto en una verdadera delicia. Y el conjunto parecía tan perfectamente fundido, con unos matices tan bien armonizados por la distancia, que toda pretérita aflicción tenía su encanto. El recinto le era sumamente querido y no hubiera cambiado sus muebles por los mejores de la casa, aunque lo que ya de por sí era sencillo había recibido los malos tratos de la gente menuda, y los principales adornos y elegancias que contenían eran un deslucido escabel que Julia usara en sus labores, excesivamente estropeado para llevarlo a la sala de estar, 3 transparencias, debidas a cierto momento en que una racha de la moda impuso las transparencias por todas partes, que cubrían los 3 cristales inferiores de una ventana, donde la abadía de Tintem tenía su sitio entre las ruinas de Italia y un lago iluminado por la luna en Cumberland, una colección de retratos de familia considerados indignos de figurar en otro sitio, sobre la repisa de la chimenea, y al lado de estos, apoyado contra la pared, el pequeño croquis de un barco que 4 años antes le había enviado William desde el Mediterráneo, con la inscripción HMS en el casco de unos caracteres tan grandes como el palo mayor. A este refugio de consuelo acudió Fanny para probar su influjo sobre un espíritu turbado, receloso, para ver si contemplando la efigie de Edmund podía intuir uno de sus consejos, o si oreando sus plantas podía inhalar el aura que templase su ánimo. Pero no eran tan solo los temores en cuanto a la posibilidad de defender su postura lo que tenía que vencer. Había empezado a sentirse indecisa con respecto a la postura que debía adoptar, y mientras paseaba arriba y abajo de la habitación aumentaba su incertidumbre. Obraba rectamente al negarse a lo que se le pedía con tanto afán, a lo que podía ser tan especial para el logro de un proyecto en el que algunos, a los que ella debía mostrarse siempre dispuesta a complacer, habían puesto todas sus ilusiones. ¿No sería aquello mala voluntad, egoísmo y un temor a exponerse? Y podía el criterio de Edmund, el convencimiento que éste tenía de la total desaprobación de Sir Thomas, ser bastante para justificarla en una determinada negativa contra la voluntad de todos los demás? Sería para ella tan horrible intervenir en la representación que se inclinó a desconfiar en la autenticidad y pureza de sus propios escrúpulos, y al pasear en torno su mirada, vio reforzado el derecho de sus primos a contar con su gratitud ante la presencia de los regalos y más regalos que de ellos había recibido. La mesa situada entre las ventanas aparecía cubierta de cajas de labores que le habían sido ofrecidas en distintas ocasiones, especialmente por Tom, y se aturdió solo de considerar la importancia de la deuda que todos aquellos amables recuerdos representaban. Una llamada a la puerta la sorprendió en medio de sus intentos para hallar el camino de su deber, y su discreto «adelante» fue correspondido por la aparición de la persona ante cuya presencia todas sus inquietudes solían desvanecerse. Sus ojos se iluminaron al ver a Edmund. «¿Puedo hablar contigo, Fanny, solo unos minutos?», preguntó él. «Sí, claro». «Quiero consultarte. Necesito tu opinión». «¿Mi opinión?», exclamó su prima, casi asustada al cumplido, que al mismo tiempo le causaba una gran satisfacción. «Sí, tu consejo y tu opinión. No sé qué hacer. Esa perspectiva de la representación va adoptando un cariz cada vez peor, ya lo es. Han elegido casi la peor obra que podían elegir, y ahora, para que nada falte, van a solicitar la colaboración de un individuo muy superficialmente conocido por todos nosotros. Aquí acaba toda formalidad y reserva de que se habló al principio. No sé si puede reprocharse nada a Charles Maddox, pero la excesiva intimidad que forzosamente tiene que nacer de su admisión entre nosotros en este plan, más que intimidad, familiaridad, es algo altamente censurable,
y a mí me parece un daño de tal gravedad como para evitarlo, si es posible a toda costa. ¿No lo consideras tú así? Sí, pero ¿qué se puede hacer? ¿Tu hermano está tan determinado? Solo una cosa cabe hacer, Fanny. Yo mismo tendré que encargarme del papel de Anhalt. Estoy convencido de que es lo único que podrá frenar a Tom. Fanny no pudo contestarle. Nada tan lejos de mi gusto, prosiguió él. A ningún hombre puede gustarle verse llevado a una situación que lo haga parecer tan inconsecuente. Todo el mundo sabe que me opuse al plan desde el primer momento, y parece absurdo que me preste a colaborar ahora, cuando precisamente están rebasando los límites de lo proyectado en un principio, en todos los aspectos, pero no veo otra alternativa. ¿Y tú, Fanny? No, contestó ella hablando con lentitud. Ahora mismo no, pero... ¿Pero qué? Veo que tu opinión no coincide con la mía. Piénsalo un poco. ¿Acaso tú no veas tan claramente como yo los perjuicios que podría, la situación desagradable que tendría que producir la introducción de un joven en nuestro círculo de ese modo, mezclándose en nuestra vida doméstica, autorizándole a venir a todas horas, colocándole en un terreno que pronto le llevaría a prescindir de todas las barreras? Basta con pensar en las libertades que cada ensayo tendería a crear. Es algo inaceptable por todos conceptos. Ponte en el lugar de la señorita Crawford, Fanny. Considera lo que representaría ser el papel de Amelia con un extraño. Ella tiene derecho a que se lamente su situación, porque es evidente que ella misma la lamenta. Llegó a mis oídos lo suficiente de lo que te dijo anoche para comprender su renuncia ante la perspectiva de actuar con un desconocido, y como probablemente se comprometió a aceptar su papel esperando algo muy distinto, tal vez sin considerar la cuestión con bastante detenimiento para darse cuenta de lo que se trataba con exactitud. Sería una actitud poco generosa, sería en realidad obrar mal, dejarla expuesta a semejante contingencia. Sus sentimientos merecen ser respetados. ¿No te parece que así debe ser, Fanny? ¿Acaso lo dudas? Lo siento por la señorita Crawford, pero todavía siento más verte arrastrado a hacer algo contra lo que te habías pronunciado. Aquello que todos saben que consideras habrá de disgustar a tu padre. Será un gran triunfo para ellos. No tendrán gran motivo de considerarlo un triunfo cuando vean lo mal que trabajo, pero de todos modos no dejará de ser un triunfo y esto me subleva. No obstante, si yo puedo ser el medio que reduzca la publicidad del asunto, que limite el círculo de la exhibición, que concentre nuestra extravagancia en sus más estrechos límites, me consideraré bien pagado. Manteniéndome en la actual postura no tengo la menor influencia. No puedo hacer nada. Les he ofendido y no quieren escucharme. Pero en cuanto les haya puesto de buen humor con mi concesión, tengo la esperanza de que podré persuadirles en el sentido de concretar la representación a un círculo más estrecho que el que ahora están dispuestos a consentir. Esto sería una ventaja positiva. Mi objetivo es evitar que la cosa trascienda más allá de Rushworth y los Grant. ¿No vale la pena procurarlo? Sí, es un punto muy importante. Pero aún no merece tu entera aprobación. ¿Puedes sugerirme algún otro medio que me permita conseguir el mismo provecho? No, no se me ocurre nada más. Entonces, dime que lo apruebas, Fanny. No quedo tranquilo sin tu aprobación. Por favor, Edmund. Si no estás de acuerdo, tendré que desconfiar de mí mismo. Y aún así... Pero es absolutamente imposible dejar que Tom vaya por ese camino, recorriendo la comarca en busca de alguien que quiera intervenir en la función, no importa quién, mientras tenga la estampa de un caballero. Creí que tú habías penetrado mejor los sentimientos de la señorita Crawford. Sin duda se pondrá muy contenta, será un gran alivio para ella, dijo Fanny, procurando dar a sus palabras un acento de mayor convicción. Nunca se mostró más amable que anoche, en su modo de portarse contigo. Ello la hizo acreedora a toda mi buena voluntad. Estuvo muy amable realmente, y me satisface haberle ahorrado. No pudo terminar su generosa efusión. Su conciencia la detuvo en seco, pero Edmund quedó satisfecho. Me reuniré abajo con ellos inmediatamente después del desayuno, dijo, y estoy seguro de que les daré una alegría. Y ahora, querida Fanny, no quiero estorbarte más.
Sin duda estarías leyendo cuando te interrumpí, pero no hubiera podido tranquilizarme sin antes hablar contigo y llegar a una decisión. Dormitando o en vela, he pasado toda la noche sin poder ahuyentar de mi cabeza esta cuestión. Es un mal, pero sin duda conseguiré que sea menor de lo que pudo ser. Si Tom se ha levantado, iré a hablar directamente con él para dejar solucionado este punto. Y cuando nos reunamos para desayunar estaremos del mejor humor ante la perspectiva de hacer función todos juntos, con tal perfecta unanimidad de pareceres. Tú, entre tanto, te darás un paseíto China adentro, me imagino. ¿Qué tal le va a Lord McCartney?, añadió, tomando un grueso volumen de encima de la mesa y otros 2 a continuación. Y aquí tienes el holgazán y los cuentos de Crabbe a mano para alternar, si te cansas del libro grande. Me gusta extraordinariamente tu pequeño recinto, y apenas te haya dejado vaciarás tu cerebro de toda esa bobada de teatro casero para sentarte cómodamente a tu mesa de lectura. Pero no permanezcas aquí demasiado tiempo, no vayas a resfriarte. Se fue, pero no pudo haber lectura, ni viajes a través de China, ni sosiego para Fanny. Edmund le había comunicado lo más extraordinario, lo más inconcebible, la más ingrata noticia, y ella no podía pensar en otra cosa. Actuar él en la función, después de todas sus objeciones tan justas y tan públicamente exteriorizadas, después de todo lo que ella le había oído decir, de la actitud que le había visto adoptar y de lo bien que había conocido su modo de sentir. ¿Era posible? Edmund tan inconsecuente. ¿No estaría engañándose a sí mismo? ¿No estaría en un error? Ah, todo se debía a la señorita Crawford. Bien había observado el gran efecto que todas y cada una de las frases de Mary producían en él, y se sintió desgraciada. Las dudas y escrúpulos respecto de su propio comportamiento, que antes la habían atormentado y que quedaron aletargados mientras estuvo escuchando a Edmund, se habían convertido ahora en cosa de poca importancia. Su pena actual, más honda, los había desplazado. Ya todo podía seguir su curso. Ya tanto le daba cuál pudiera ser el fin. Sus primos podían atacar, pero difícilmente conseguirían fastidiarla. Ella estaba fuera de su alcance, y si al fin se vería obligada a ceder, no importaba. Todo era sufrimiento ahora. Capítulo 17. Fue ciertamente un día de triunfo para María y Tom. No se habían hecho la ilusión de alcanzar tal victoria sobre la reserva de Edmund, y quedaron encantados. Ya nada podía estorbarles en la realización de su ilusionado plan y se felicitaron mutuamente, en secreto por la flaqueza de los celos a que atribuyeron el cambio, con toda la alegría de sus deseos satisfechos por todos conceptos. Edmund podía mostrarse todavía serio y decir que no le gustaba el proyecto en general, y que tenía que desaprobar la obra elegida en particular. Ellos habían logrado su objetivo. Edmund intervendría en la función, y a ello lo habían arrastrado únicamente la fuerza de unas inclinaciones egoístas. Edmund había descendido de aquel punto de elevación moral en que se había mantenido hasta entonces, y ellos se sintieron tan mejorados como contentos por el descenso. Se portaron, no obstante, muy bien con él a la sazón, sin traslucir la exultación de la que traicionaban unos rasgos en las comisuras de los labios, y parecía que consideraban la decisión un recurso tan salvador para librarse de la intromisión de Charles Maddox como si antes se hubieran visto forzados a admitirle contra su voluntad. Afirmaron que llevarlo a cabo exclusivamente dentro de su círculo familiar era lo que más habían deseado. Un extraño entre ellos hubiera constituido el fracaso de su diversión, y cuando Edmund, refiriéndose a este mismo aspecto de la cuestión, insinuó sus esperanzas con respecto a la limitación de público, todos se mostraron dispuestos, en la euforia del momento, a prometer cualquier cosa. Todo era jovialidad y estímulo. Tía Norris se ofreció para hacerle el traje. El señor Yates le aseguró que la última escena de Anhalt con el barón se prestaba mucha acción y mucho énfasis, y el señor Rashworth se encargó de contar el número de parlamentos que tendría a su cargo. «Tal vez», dijo Tom, «Fanny estaría más dispuesta a complacernos ahora. Quizá tú podrías convencerla». «No, está completamente resuelta. Es seguro que no aceptaría». «Ah, muy bien». Y no se dijo más, pero Fanny se sentía otra vez en peligro, y su indiferencia ante tal peligro empezaba a flaquear. No suscitó menos sonrisas en la rectoría que en Mansfield Park el cambio de actitud de Edmund.
La señorita Crawford estaba sumamente encantadora con su risueño semblante, y acogió la noticia con una recuperación tan instantánea de su buen humor que solo podía producir un efecto en él. Es indudable que he procedido con gran justicia al respetar tales sentimientos, se decía. Estoy satisfecho de mi decisión. Y la mañana transcurrió entre satisfacciones muy gratas, aunque no muy sanas. Una ventaja se derivó de todo ello para Fanny. Ante la formal insistencia de Mary, su hermana, la señora Grant, se avino con su habitual buen humor a encargarse del papel para el que se había requerido la colaboración de Fanny, y este fue el único acontecimiento de la jornada algo satisfactorio para ella. Pero hasta esto, al serle comunicado por Edmund, hubo de aportar una buena dosis de amargura a su corazón, pues resultó que era la señorita Crawford a quien debía agradecérselo, que era la amable intervención de la señorita Crawford lo que había de promover su gratitud, y de los merecimientos de la señorita Crawford por haber puesto su empeño en ello se habló con calor de admiración. Fanny estaba a salvo, pero paz y seguridad no se correspondían en este caso. Nunca más lejos de su espíritu la paz. No podía acusarse de haber obrado mal, pero sentía inquietud por todo lo demás. Lo mismo su corazón que su criterio se rebelaban contra la decisión de Edmund. No podía explicarse su inconsecuencia, y verle feliz dentro de la misma la hacía sufrir. Su espíritu era un hervidero de celos y agitación. La señorita Crawford compareció con un semblante tan alegre que parecía un insulto, y permitiéndose unas expresiones tan amistosas al dirigirse a ella, que a duras penas consiguió dominarse para responder con calma. Todos cuantos la rodeaban aparecían contentos y atareados, dichosos e indispensables. Cada cual tenía su motivo de interés, su papel, su traje, su escena favorita, sus amigos y aliados. Todos tenían ocasión de emplearse haciendo consultas y comparaciones, o de divertirse con las jocosas incidencias que se producían. Solo ella estaba triste y era insignificante, no tomaba parte en nada, podía irse o quedarse, podía estar en medio del ruidoso ajetreo de los demás o retirarse en la soledad del cuarto del este, sin que notaran su presencia o su ausencia. Casi se sintió inclinada a pensar que cualquier cosa hubiera sido preferible a aquello. A la señora Grant se le concedía no poca importancia, se hacía honroso comentario de su carácter jovial, su gusto y su tiempo eran tomados en consideración, su presencia se hacía necesaria, se la solicitaba, se la atendía, se la elogiaba, y Fanny estuvo al principio a punto de envidiarle el papel que ella misma había rechazado, pero con la reflexión se impusieron mejores sentimientos, y se le hizo evidente que la condición de la señora Grant exigía un respeto que ella nunca le hubiera otorgado, y que aun en el caso de haber sido objeto de la mayor deferencia, nunca hubiera podido sumarse con tranquilidad de conciencia a un plan que, teniendo solo en cuenta la rectitud de su tío, había de condenar en su totalidad. El corazón de Fanny no era absolutamente el único amargado entre todos los que latían en su entorno, como no tardó en descubrir. Julia era también una víctima, aunque no sin culpa. Henry había jugado con su corazón, pero ella había admitido demasiados galanteos, e incluso los había buscado, con unos celos de su hermana tan razonables que hubieran debido bastar para salvaguardar sus propios sentimientos, y ahora, obligada por la evidencia a reconocer que él prefería a su hermana, aceptaba el hecho sin alarmarse lo más mínimo por la situación de María, ni intentar nada racional para sosegar su espíritu. Se limitaba a permanecer sentada en taciturno silencio, envuelta en una rígida gravedad que por nada se dejaba amansar, o bien admitiendo las galanterías del señor Yates, hablaba con forzada jovialidad solo con él, y ridiculizando la actuación escénica de los otros. Durante un par de días, a partir del de la afrenta, Henry Crawford hizo algunos intentos para borrarla mediante la usual ofensiva de frases galantes y halagadoras, pero no le preocupaba tanto el caso como para perseverar a despecho de la actitud altanera y despectiva con que tropezó de momento. Y como no tardó en encontrarse demasiado atareado con su participación en el reparto de la obra para que le diera tiempo a sostener más de un coqueteo, le fue cada vez más indiferente el enfado, o más bien lo consideró un feliz suceso, como discreto término de lo que a no tardar hubiera podido hacer concebir esperanzas en alguien más, aparte de la señora Grant. A esta no le agradaba ver a Julia excluida del reparto y sentada en un rincón, desairada, pero como no era asunto que estuviera directamente relacionada con su felicidad, como Henry era quien mejor podía enjuiciar la suya, y puesto que él mismo le aseguraba, acompañándose de una sonrisa altamente persuasiva, de que ni él ni Julia habían pensado jamás seriamente el uno en el otro, ella no podía hacer más que renovar sus advertencias con respecto a la hermana mayor,
rogándole que no arriesgara su tranquilidad dedicando a María una excesiva admiración, y después tomar parte en todo aquello que procurase alegría a la juventud en general, y que de un modo tan particular había de ser motivo de placer y diversión para los dos hermanos que tanto quería. «Casi me sorprende que Julia no esté enamorada de Henry», fue el comentario que hizo Mary. «Yo diría que lo está», contestó la señorita Crawford con indiferencia. «Me imagino que las dos hermanas están enamoradas de él». «¿Las dos? No, esto no puede ser. No vayas a insinuárselo siquiera a Henry. Piensa en el señor Rushworth». «Harías mejor en decírselo a María Bertram que piense en el señor Rushworth. Puede que esto le hiciera algún bien a ella. A menudo pienso en las propiedades y la posición holgada del señor Rushworth y desearía que estuviera en otras manos, pero nunca pienso en él. Otro hombre representaría al condado con semejante patrimonio. Otro hombre prescindiría de una profesión y representaría al condado. Creo que pronto lo tendremos en el Parlamento. Cuando vuelva Sir Thomas, creo que lo presentará por algún distrito, pero hasta ahora no ha tenido a nadie que lo pusiera en camino de hacer algo. Sir Thomas tendrá grandes proyectos en cuanto se haya integrado al seno de la familia», dijo Mary cerrando una pausa. «¿Recuerdas la dedicatoria al tabaco de Hawkins Brown, imitando a Pope? Bendita hoja, cuyas aromáticas emanaciones confieren modestia al estudiante, carácter al rector. Yo voy a parodiarles. Bendito caballero, cuya dictatorial presencia confiere prestigio a sus criaturas, carácter a Rushworth. ¿No lo consideras así, hermana mía? Parece que todo depende del regreso de Sir Thomas. Encontrarás muy justa y razonable la importancia que se le concede cuando lo veas ocupando su lugar en la familia, te lo aseguro. No creo que obremos demasiado bien sin él. Tiene un modo de hacer digno y mesurado, muy propio del jefe de una casa como la suya, y mantiene a cada cual en su sitio. Lady Bertram parece más un cero a la izquierda ahora que cuando está él, y es el único que puede mantener a raya a la señora Norris. Pero sobre todo, Mary, no creas que María Bertram está por Henry. Estoy segura de que ni siquiera Julia está por él, pues de lo contrario no se dedicaría a coquetear con el señor Yates como lo hizo anoche, y aunque Henry y María son muy buenos amigos, me parece que a ella le gusta demasiado Sotherton para ser inconstante. Poco apostaría yo a favor del señor Rushworth, si Henry se decidiera antes de las proclamas. Si abrigas esa sospecha, algo será preciso hacer. En cuanto se haya consumado la representación de la obra, le hablaremos con mucha seriedad y haremos que nos dé a conocer sus intenciones. Y si no tiene ninguna intención, lo obligaremos a que se marche a otra parte por una temporada, por muy Henry que sea». Julia sufría, sin embargo, aunque no lo notase la señora Grant, y aunque su pena escapara igualmente a la observación de su propia familia. Ella había amado, amaba todavía, y albergaba dentro de sí todo el sufrimiento que un temperamento apasionado y un espíritu altivo puedan conocer ante el desengaño de una apreciada, aunque absurda ilusión, unido a una fuerte sensación de injusticia. Su corazón destilaba ira y rencor, y solo era capaz de rencorosos consuelos. Su hermana, con la que siempre había departido en un plano de cordialidad, se había convertido ahora en su mayor enemigo. Las dos quedaron recíprocamente distanciadas, y Julia no era capaz de superar el deseo de que aquellos devaneos que se llevaban adelante entre su hermana y Henry tuvieran un calamitoso desenlace, que a María le sobreviniese un castigo por su comportamiento tan indigno para consigo como para con el señor Rushworth, sin que existiera una sustancial incompatibilidad de carácter o diversidad de gustos que les impidiera ser buenas amigas mientras sus intereses no fueran encontrados. Las dos hermanas, ante una coyuntura como la que ahora se les presentaban, desconocían la ternura o los principios indispensables para ser generosas o justas, para sentir vergüenza o compasión. María saboreaba su triunfo, persiguiendo sus fines sin preocuparse por Julia, y ésta no podía ver las distinciones que Henry hacía a su hermana sin confiar en que aquello crearía una atmósfera de celos y desembocaría al fin en un escándalo público. Fanny veía y compadecía en gran parte los sufrimientos de Julia, pero entre ellas no existía ninguna corriente exterior de compañerismo. Julia no hacía confidencias y Fanny no se tomaba libertades. Eran dos sufrientes solitarias, o unidas tan solo por el conocimiento que Fanny tenía de los pesares de la otra. El hecho de que ni sus dos hermanos ni su tía advirtieran la desazón de Julia y fueran ciegos a la verdadera causa de tal estado de ánimo debe atribuirse a que todos tenían la atención concentrada en sus respectivos motivos de primordial interés. Cada uno tenía mucho que hacer y pensar por su cuenta.
Tom estaba entregado a los asuntos de su teatro y no veía nada que no se relacionase directamente con él. Edmund, entre el papel que debía hacer en la obra y el que le correspondía en el mundo real, entre los merecimientos de la señorita Crawford y el camino a seguir, entre amor y consecuencia, estaba igualmente abstraído. Y tía Norris estaba demasiado ocupada en procurar y dirigir los pequeños complementos generales para la compañía, orientando la confección del extenso vestuario en un sentido de estricta economía, por lo que nadie le daba las gracias, y ahorrando con deleitosa integridad unos chelines aquí y allá al ausente Sir Thomas, para que pudiera dedicar algún tiempo a vigilar el comportamiento o velar por la felicidad de sus sobrinas. Capítulo 18. Todo progresaba ahora regularmente. Teatro, actores, actrices y vestuario. Todo iba adelante. Pero aunque no surgieron nuevos grandes obstáculos, Fanny pudo observar, antes de que hubieran transcurrido muchos días, que no todo era constante satisfacción para los mismos que integraban el grupo escénico, y que no se veía en el caso de presenciar una continuidad de aquella unánime alegría que casi se le hizo insoportable al principio. Todos empezaron a evidenciar sus respectivos motivos de disgusto. Edmund tenía muchos. Totalmente en contra de su criterio, se llamó a un escenógrafo de la capital, que estaba ya trabajando, lo que venía a incrementar los gastos considerablemente, y lo que era aún peor, la resonancia del acto que se proponían celebrar. Y su hermano, en vez de dejarse guiar efectivamente por él en cuanto a la intimidad de la representación, repartía invitaciones a todas las familias que se encontraba al paso. El propio Tom empezó a enojarse por la lentitud en que progresaba la obra del escenógrafo y a sentir el fastidio de la espera. Había aprendido su papel, todos sus papeles, pues había encargado de cuantos podían conjurarse con el de mayordomo, y estaba impaciente por actuar. Y a medida que pasaban los días de tal suerte desocupado, se le hacía cada vez más evidente la insignificancia de todos sus papeles reunidos, y se sentía más propenso a lamentar que no se hubiese elegido otra comedia. Fanny, que se prestaba siempre a escuchar atentamente y era a menudo la única oyente que se tenía a mano, fue la obligada confidente de las quejas y aflicciones de los demás. Así se enteró que todos pensaban que el señor Yates declamaba horriblemente, de que al señor Yates le había defraudado Henry Crawford como actor, de que Tom Bertram hablaba tan aprisa que nadie le entendía una palabra, de que la señora Grant lo estropeaba todo al reírse de continuo, de que Edmund estaba muy atrasado en el estudio de su papel y de que era un verdadero suplicio trabajar al lado del señor Rushworth, incapaz de decir una sola frase sin necesidad de apuntador. Se enteró, asimismo, de que al pobre señor Rushworth se le hacía muy difícil encontrar a alguien que quisiera ensayar con él. También él expuso su queja a Fanny, lo mismo que los demás, y ella veía de un modo tan claro cuanto hacía su prima María para rehuir a su prometido, y la innecesaria frecuencia con que se ensayaba la primera escena entre ella y el señor Crawford, que pronto le invadió el terror de tener que escuchar nuevas quejas de aquel. Lejos de verles a todos contentos y divertidos, descubrió que cada uno por su lado deseaba algo que no tenía o daba motivos de disgusto a los demás. Unos consideraban su papel demasiado corto, otros demasiado largo. Nadie prestaba la debida atención. Nadie sabía por dónde había que aparecer, si por la derecha o por la izquierda. Nadie quería seguir un consejo, como no fuera el mismo que lo daba. Fanny consideraba que los preparativos de la representación le brindaban a ella ocasión de divertirse inocentemente tanto, por lo menos, como los demás. Henry Crawford trabajaba bien, y para ella era un placer deslizarse a la sala del teatro y presenciar el ensayo del primer acto, no obstante el efecto que le producían ciertos parlamentos de María. Esta, según le parecía a Fanny, trabajaba a sí mismo muy bien, demasiado bien, y a partir de los primeros ensayos los comediantes se acostumbraron a tener a Fanny por todo público, y a veces como apuntador, otras como simple espectadora solía serles muy útil. Por lo que ella podía juzgar, Henry Crawford era con mucho el mejor actor de todos, tenía más seguridad que Edmund, más capacidad que Tom, más talento y más gusto que el señor Yates. A ella no le gustaba como hombre, pero tenía que reconocer que era el mejor actor, y sobre este punto pocas opiniones había que difiriesen de la suya. El señor Yates, por supuesto, protestaba de la insipidez y monotonía, y llegó al fin el día en que el señor Rushworth se dirigió a ella con semblante sombrío, para decir: ¿Cree usted que hay algo de maravilloso en todo eso? Por mi vida y mi alma que lo que es yo no puedo admirarle, y entre nosotros esto de ver a un individuo pequeño, corto de talla, de aspecto vulgar, erigido en primer actor,
Resulta muy ridículo, opino yo. A partir de aquel momento hubo un resurgimiento de sus antiguos celos, que María, al hacerle concebir la actitud de Crawford mayores esperanzas, poco trabajo se tomaba en disipar, y las probabilidades de que el señor Rushworth llegara a saberse algún día su papel quedaron mucho más reducidas. Que consiguiera hacer de sus intervenciones algo tolerable, nadie lo soñaba siquiera, excepto su madre. Esta, precisamente, lamentaba que el papel de su hijo no fuera más importante, y aplazó su desplazamiento a Mansfield para cuando los ensayos estuvieran más adelantados y se pudiera incluir en los mismos las escenas en que él debía intervenir. Pero los otros limitaban sus aspiraciones a que tuviera presente el pie y la primera línea en cada uno de sus parlamentos, y fuera capaz de seguir a la apuntadora en lo demás. Fanny, compasiva y bondadosa, no se tomó poco trabajo en enseñarle el modo de aprender, orientándole y ayudándole cuanto podía, intentando forjar una memoria artificial para él, hasta aprenderse ella misma todas y cada una de las palabras de su papel, pero sin conseguir que el hombre hiciera muchos progresos. Es cierto que ella acusaba muchas sensaciones desagradables, de inquietud, de aprensión, pero esto mismo, unido a otros motivos que reclamaban su tiempo y su atención, hacía que se hallase tan lejos de quedarse sin ocupación o sin ser de utilidad en medio de todos ellos como de encontrarse sin un compañero de desdichas. Tan lejos de no verse requerida en sus horas libres como de no ver requeridos sus sentimientos de compasión. Quedó demostrado que la melancolía que se apoderó de ella en los primeros momentos carecía de fundamento. Ahora resultaba que circunstancialmente era útil a todos, y acaso había en su espíritu más paz que en ningún otro. Además, era mucho el trabajo de aguja que había que hacer, y para lo cual se requería su ayuda, y que tía Norris reconocía que estaba tan atareada por otras partes como los demás era evidente por la forma en que exclamaba. «Vamos, Fanny», decía, «que esta es una temporada deliciosa para ti, pero no debes estar siempre paseando de aquí para allá, echando continuas ojeadas en los ensayos, así de continuo. Te necesito aquí. Yo me he esclavizado, hasta casi no poder tenerme en pie, para confeccionar el traje del señor Rushworth sin que hubiera necesidad de comprar más tela, y creo que ahora puedes ayudarme a montarlo. No hay más que 3 costuras. Lo dejarás listo en un abrir y cerrar de ojos. Ya me consideraría yo feliz si solo tuviera que realizar la parte ejecutativa. Tú prefieres rondar por ahí, ya lo sé, pero si nadie hace más de lo que haces tú, poco adelantaríamos». Fanny tomó su labor pacíficamente, sin proponerse siquiera protestar, pero tía Bertram, más amable que la otra, dijo en su defensa. «No es de extrañar, hermana mía, que Fanny esté maravillada. Todo esto es nuevo para ella, bien lo sabes. A ti y a mí solía entusiasmarnos una representación teatral, y así me ocurre todavía ahora. Y en cuanto pueda disponer de algo más de tiempo, me propongo dar también yo un vistazo a los ensayos de la obra. ¿De qué trata la comedia, Fanny? No me lo has contado nunca». «Por Dios, no le hagas preguntas ahora», terció tía Norris. «Fanny no es de las que puedan hablar y trabajar a un tiempo. La comedia trata de promesas de enamorados». «Creo», dijo Fanny a tía Bertram, «que se ensayarán los 3 actos mañana por la noche, y esto le daría a usted ocasión de ver todos los actores de una vez». «Mejor será que esperes a que hayamos colocado el telón», aconsejó tía Norris. «Dentro de un par de días quedará colocado. Tiene muy poco sentido una obra representada sin telón, y mucho tengo que engañarme para que no lo encuentres bellamente rematado con festones». Al parecer, Lady Bertram estaba muy resignada a esperar. Fanny no podía compartir la paciencia de su tía. Pensaba demasiado en lo que se preparaba para el día siguiente, pues si se ensayaban los 3 actos, Edmund y la señorita Crawford actuarían juntos por primera vez. El tercer acto contenía una escena que tenía para ella un especial interés, escena que ella deseaba y temía ver cómo sería interpretada por los dos. No había en la misma más tema que el amor. El caballero tenía que definir en qué consiste un casamiento por amor, y la dama tenía que hacerle poco menos que una declaración de amor. Fanny había leído la escena una y otra vez con muy amargas, muy encontradas emociones, y esperaba el momento de verla representada casi como algo excesivamente interesante. Ella no creía que lo hubiesen ensayado ya, aunque fuese en privado. Llegó el día siguiente. El plan para la noche seguía en pie, y al considerarlo no disminuía la inquietud de Fanny.
Estuvo trabajando muy diligentemente bajo las orientaciones de su tía, pero su diligencia y su silencio ocultaban la ausencia y ansiedad de su ánimo, y hacia mediodía se refugió con su labor en su cuarto del este, a fin de eludir todo compromiso relacionado con otro ensayo más, que ella juzgaba totalmente innecesario y que Henry acababa de proponer, de las escenas del primer acto con María Bertram, deseosa un tiempo de disponer de algunos momentos para sí y de ahorrarse de la visión del infeliz señor Rushworth. Al atravesar el vestíbulo vio que Mary y su hermana se aproximaban procedentes de la rectoría, lo que no alteró sus deseos de retirarse a su querido refugio, y en su cuarto del este llevaba meditando y trabajando alrededor de un cuarto de hora, sin ser molestada, cuando vino a interrumpirla un ligero golpecito a la puerta, seguido de la entrada de la señorita Crawford. ¿He acertado? Sí, este es el cuarto del este. Mi querida señorita Price, le ruego que me perdone, pero acude usted expresamente para suplicarle su ayuda. Fanny, en extremo sorprendida, procuró acreditarse como dueña del aposento a través de las obligadas cortesías y dirigió su mirada a la reluciente parrilla de su chimenea desprovista de brasas, con expresión de pesar. Gracias, no siento frío, nada de frío. Permita que me quede aquí unos momentos y tenga la bondad de escucharme las intervenciones que tengo en el tercer acto. He traído mi libro, y si usted quisiera prestarse a ensayar conmigo, le quedaría tan agradecida. Hoy vine aquí con el propósito de ensayarlo con Edmund, solo los dos, a última hora de la tarde, pero él no está preparado, y aunque lo estuviera, no creo que yo pudiese salir del paso con él, sin antes haberme curtido un poco, pues la verdad, hay 2 o 3 frases que... ¿Será usted tan amable? ¿Verdad que sí? Fanny fue de lo más cortés en sus contestaciones afirmativas, aunque no pudo darlas con voz muy segura. ¿Ha dado alguna vez por casualidad un vistazo a la parte a que me refiero? Prosiguió la señorita Crawford abriendo su libro. Aquí está. No le concedía gran importancia al principio, pero ya le digo yo que... Por ejemplo, fíjese en este párrafo, y en este, y en este. ¿Cómo voy a ser capaz de mirarle al rostro y decir tales cosas? ¿Se atrevería usted a hacerlo? Y aún, de todos modos, usted es su prima, y ahí está la gran diferencia. Debe usted ensayarlo conmigo, de modo que pueda imaginarme que usted es él y acostumbrarme gradualmente. A veces tiene usted algo que recuerda a él. ¿De veras? Haré lo que pueda con toda mi voluntad, pero tendré que leer el papel, pues de memoria casi no lo sé. Es natural que no lo sepa en absoluto. Lo leerá usted, desde luego. Manos a la obra. Es necesario tener 2 sillas a mano, para que usted las lleve hasta la boca del escenario. Aquí están, excelentes sillas escolares, que no fueron hechas para un teatro, diría yo, mucho más adecuadas para que se sienten en ellas pequeñas niñas y las golpeen en sus pies mientras aprenden la lección. ¿Qué dirían su institutriz y su tío al ver que las usamos para tales fines? Si pudiera vernos Sir Thomas en estos momentos, sin duda se tiraría de los pelos, pues estamos ensayando por toda la casa. Yates está bramando en el comedor, pude oírle al subir por la escalera, y el escenario está ocupado naturalmente por ese par de ensayadores infatigables, Agatha y Frederick. Si cuando llegue el caso no lo hacen a la perfección, habré de asombrarme. Dicho sea de paso, entré a echarles un vistazo hace 5 minutos y estaban precisamente en uno de los momentos en que procuraban no abrazarse, y el señor Rushworth se encontraba a mi lado. A mí me pareció que el hombre empezaba a moscarse, de modo que intenté distraerlo lo mejor que supe, y a tal efecto le susurré al oído. Tendremos una excelente Agatha. Hay algo tan maternal en sus maneras. Es tan perfectamente maternal su voz y su expresión. ¿No le parece que hice bien? El muchacho se puso de buen humor en el acto. Bueno, vamos por mi soliloquio. Mary empezó, y Fanny le prestó su concurso con toda la sensación de modestia que la conciencia de estar sustituyendo a Edmund tenía forzosamente que producirle, pero con un semblante y una voz tan auténticamente femeninos que difícilmente podían sugerir la presencia de un hombre. Ante semejante Anhalt, sin embargo, la señorita Crawford tenía suficientes arrestos, y habían llegado a la mitad de la escena cuando un golpecito en la puerta introdujo una pausa, y la entrada de Edmund, a continuación, suspendió el ensayo. Sorpresa, admiración y alegría produjo en los 3 el inesperado encuentro, y como Edmund venía para lo mismo que había llevado a la señorita Crawford allí, la admiración y el placer era de presumir que serían más que momentáneos en los 2.
También él había traído su libro y buscaba a Fanny para rogarle que le permitiese ensayar con ella, ayudándole a prepararse para la noche, ignorando que la señorita Crawford se encontraba en la casa, y grande fue el júbilo y la satisfacción que mostraron por verse así casualmente reunidos, poniendo de relieve la coincidencia de las respectivas intenciones y coincidiendo también ambos en elogiar los amables oficios de Fanny. Esta no podía igualar el entusiasmo de la pareja. Su espíritu quedó anonadado bajo la vehemencia expresiva de los dos, y sintió que le faltaba demasiado poco para convertirse en nada para ellos, para hallar algún consuelo en el hecho de que ambos lo hubiesen estado buscando. Ahora podrían ensayar juntos. Edmund lo propuso, insistió, suplicó, hasta que la damisela, que ya al principio no estaba mal dispuesta, no pudo seguir negándose, y Fanny ya solo le sirvió para apuntar y observarles. Se le concedió, indudablemente, la investidura de juez y crítico, y con insistencia le rogaron que se prestara a ejercer tales oficios y les hiciera notar todas las faltas que cometiesen. Pero sus sentimientos se revolvían contra ello. Ella no podía, no quería, no se atrevía a intentarlo. Aunque por otros motivos hubiera existido un reconocimiento de su autoridad en la crítica, igualmente su conciencia lo hubiera privado de aventurar a manifestar su desaprobación. Demasiado era lo que en su fuero interno hallaba de censurable en una función casera respecto a la modestia o la moralidad. Tener que apuntarles era ya bastante para ella, y en alguna ocasión fue más que bastante, pues no siempre pudo estar atenta al texto del libro. Mirándoles a ellos se olvidaba de sí misma, e inquieta por la creciente vehemencia que Edmund ponía en sus acentos, llegó en un momento dado a cerrar el libro para mirarles en el preciso instante en que él necesitaba su ayuda. El hecho se atribuyó a la muy comprensible fatiga de Fanny, a quien no se regatearon frases de agradecimiento y de compasión. Si bien es cierto que la pobre muchacha merecía que la compadecieran mucho más de lo que ellos seguramente nunca llegarían a sospechar. Por fin terminó la escena, y Fanny se esforzó en añadir sus expresiones de elogio a los cumplimientos que los otros dos se hacían mutuamente, y cuando estuvo sola de nuevo y en condiciones de recapacitar sobre todo lo ocurrido, se sintió inclinada a creer que aquellos pondrían en la interpretación de sus papeles, indudablemente, tal realismo y sentimiento que ello por sí solo habría de asegurarles el éxito, a la par que constituiría una exhibición muy pesarosa para ella. Sin embargo, cualquiera que fuese el efecto que le produjese, tendría que resistir de nuevo el embate cuando llegase el día. El primer ensayo regular de los 3 actos iba a tener lugar, en efecto, aquella misma noche. La señora Grant y los Crawford se comprometieron a volver para ello lo antes posible, después de la cena, y todos los que habían de intervenir esperaban el momento con gran ansiedad. Parecía existir con tal motivo un difundido espíritu de jovialidad. Tom se mostraba satisfecho por el gran paso que se daba hacia el fin perseguido. Edmund estaba de buen humor por el ensayo de la mañana, y todos los pequeños roces e inconveniencias parecían haberse esfumado por todas partes. Todos estaban alertas e impacientes. Las damas se pusieron pronto en movimiento. No tardaron en seguir a los caballeros, y exceptuando a Lady Bertram, a tía Norris y a Julia, todos se reunieron en el teatro antes de la hora prevista, y después de iluminarlo lo mejor que pudieron, teniendo en cuenta que no estaba aún terminada la instalación, quedaron esperando nada más que la llegada de los Grant y los Crawford para dar comienzo. No se hicieron esperar mucho los Crawford, pero llegaron sin la señora Grant. Resultó que no podía acudir. El doctor Grant se había sentido indispuesto, indisposición en la que poco creía su linda cuñadita, y no podía prescindir de su mujer. «El señor Grant está enfermo», proclamó Mary con irónica solemnidad. «No ha dejado de estar enfermo desde el momento en que hoy no probó un bocado de faisán. Le pareció que estaba duro, retiró el plato y no ha dejado de sufrir desde entonces». Ahí estaba el gran desencanto. No poder contar con la señora Grant era algo realmente desastroso. Su agradable carácter y jovial conformidad hacían siempre de ella un valioso elemento para el grupo, pero ahora su concurso era absolutamente necesario. No podían ensayar a satisfacción sin ella. Todas las ilusiones puestas en aquella velada quedaron destruidas. ¿Qué iban a hacer? Tom, que a su cargo tenía el papel de granjero, estaba desesperado. Después de una pausa de muda perplejidad, empezaron algunos ojos a volverse hacia Fanny y un par de voces a decir: «Si la señorita Price tuviera la bondad de leer el papel». Inmediatamente se vio acosada de súplicas. Todos la rogaban. Hasta Edmund le dijo:
Hazlo, Fanny, si no ha de serte muy desagradable. Pero Fanny siguió resistiendo aún. No podía soportar la idea de mezclarse en aquello. ¿Por qué no podían pedírselo igualmente a la señorita Crawford? O mejor, ¿por qué no se había retirado a su habitación, ya que había presentido que allí estaría más segura, en vez de querer presenciar el ensayo? Ella sabía que había de irritarla y entristecerla. Ella sabía que su deber era mantenerse lejos. Ahora recibía el justo castigo. Solo tiene que leer el papel, dijo Henry Crawford con renovada insistencia. Yo creo que lo sabe de memoria, palabra por palabra, agregó María. Pues tuvo ocasión de corregir a la señora Grant en 20 puntos el otro día. Fanny, estoy segura de que lo sabes de memoria. Fanny no pudo negarlo, y como todos perseveraban en sus ruegos, como Edmund repitiese su deseo, hasta con una expresión de confianza en su bondad, al fin tuvo que ceder. Procuraría hacerlo lo mejor que pudiese. Todo el mundo quedó satisfecho, y ella quedó abandonada al temblor de un corazón entregado a las más violentas palpitaciones, mientras los demás se preparaban para empezar. Empezaron, sí, y como estuvieran demasiado metidos en su propio ruido para que pudiera sorprenderles algún otro ruido inusitado procedente del otro lado de la casa, habían adelantado ya algo en el ensayo cuando de golpe se abrió la puerta de la habitación y Julia, apareciendo en el marco de la misma, con el rostro despavorido, exclamó: «¡Ha llegado papá! Ahora mismo acaba de entrar en el vestíbulo».